favor, va ingresando. Vamos a ver un ratito, por favor. Ok, si están viendo mi pantalla, Sí, doctor. creo que sí. Ya, perfecto. Sí se ve, doctor. Ya. Ahí está en modo de presentación, ¿no? ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, doctor. Ya. Ok. Muy bien. Ok, entonces comenzamos. Como les decía, ¿no? El tema es lo que es la hidatidosis pulmonar. Pero antes de la hidatidosis pulmonar, vamos a establecer primero qué cosa es la hidatidosis en sí, ¿no? Entonces, ustedes ya lo conocen, ¿no? Pero hacemos un repaso, ¿no? La hidatidosis, o también conocida como equinococosis hidatídica, ¿no? Es una zoonosis, ¿no? Una zoonosis cosmopolita. ¿Qué significa cosmopolita? De distribución, pues, universal, ¿no? Que se presenta generalmente en cualquier ámbito, ¿ok? ¿Y qué cosa es zoonosis? Una zoonosis es una enfermedad, eso me imagino que también lo han visto en parasitología, cuando han llevado una enfermedad, ¿no? E infección en que va a existir una relación animal-hombre, ¿no? Sea directa o sea a través de portadores, de reservorios o de vectores, ¿no? O sea, toda enfermedad que se va a transmitir, ¿no? Que se va a transmitir a través de un contacto con un animal es conocida como zoonosis. Aproximadamente se dice que hay más de 150 zoonosis descritas y dentro de las cuales se encuentra la hidatidosis. Muy bien, entonces, recopilando, haciendo un resumen, la hidatidosis, ¿no? En general, es una zoonosis parasitaria, ¿no? O sea, producida por un parásito, en este caso exactamente por el estadio larvario del Cestodotenia echinococcus granulosus, ¿no? Ese es el que produce generalmente la hidatidosis pulmonar, que generalmente se va a alojar o se va a enquistar en el hígado, en el pulmón, ¿no? O en ambos a la vez, y con menor frecuencia, efectivamente, en otros tejidos y órganos del hombre y de diversos animales. Ese sería el concepto, la definición de lo que es hidatidosis. Y acá más o menos estamos viendo, y ustedes también imagino que ya tienen conocimiento, ya van sabiendo, los órganos más frecuentemente afectados, ¿no? Son el hígado y el pulmón, aproximadamente un 90-95%. ¿No? Y puede haber en el resto del organismo, pero es mucho menos frecuente, ¿no? Entonces, eso ya nos indica que nosotros, pues, los que nos dedicamos, vemos la parte pulmonar, ¿no? Y lo que ven la parte hepática, pues, son los que estamos siempre, vamos a estar en contacto con casos de este tipo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, generalmente presenta una alta prevalencia en nuestro país, ¿no? Sobre todo en la región andina central y sur, en la que está la ciudad de Cusco, ¿no? O sea, en o sea, sierra central y sur, ¿no? Generalmente son las zonas de mayor prevalencia a nivel nacional. ¿Y por qué se debe esto, más o menos, ¿no? Se ve, ustedes, vamos a revisar ahora el ciclo, ¿no? El ciclo de cómo se transmite el equinococcus, ¿no? Uno se infecta con quiste hidatídico. Generalmente la costumbre, ¿no? En estas zonas, si ustedes lo pueden corroborar, ¿no? O sea, ver en zonas rurales, sobre todo, hay mucha costumbre de convivir en una zona, ¿no? Con perro, gato, perdón, es con perros, ¿no? Y con ganados, ¿no? Ganado bovino, sobre todo, y ovino, ¿no? Llámese vacas, ovejas, ¿no? Y ahí es donde se hace la transmisión, ¿no? El ser humano, ya saben, bueno, vamos a revisarlo también ahora, es un huésped accidental en todo esto, ¿no? Y generalmente, pues, las medidas de tratamiento, de higiene, sobre todo en las zonas que se trata carne, sobre todo como los camales, no es la alta prevalencia, ¿no? Igualmente, ¿no? También un punto importante, siempre en nuestra población, ¿no? Es lo que es la falta de educación y concientización de la población, ¿no? Y algunas medidas sanitarias de salud pública que vamos a ver a continuación también, posteriormente, que influyen, pues, en que siga aumentando la incidencia de esta enfermedad, ¿no? Entonces, esas son las causas en las cuales en nuestra zona se presenta con mayor frecuencia. Muy bien, acá no es solamente, bueno, es aparte que se eleva con la misma enfermedad en sí, hay morbilidad,
hay pues tasas también de mortalidad, ¿no? Y también hay tasas de lo que es afectación en la parte socioeconómica, ¿no? Sobre todo en la parte laboral, ¿no? Esta enfermedad generalmente da pérdidas, ¿no? Por rendimiento laboral. ¿Por qué? Porque conlleva a gastos de hospitalización, conlleva a gastos de intervenciones quirúrgicas e incapacidades, ¿ya? Les comenté y ya confirmé, tengo una cirugía bueno, no en el Hospital del Seguro, también en el Hospital del Seguro tengo, pero tengo en otro hospital, que me han llamado a un caso de una diatidosis bilateral, ¿no? De una chica joven, ¿no? De, bueno, 38 años, y que tiene quistes en los dos pulmones y uno de ellos se ha complicado, se ha roto, ha hecho un hidroneumotórax, ha hecho un derrame tabicado, ¿no? O sea, la voy a operar esta persona el martes, la primera cirugía, porque es la primera cirugía que se tiene que operar, y luego el otro quiste, el otro lado. Entonces, ya esta persona definitivamente ya está generando gastos, ¿no? Gastos para, obviamente, para gastos hospitalarios, ¿no? Porque es una paciente que se encuentra en un hospital de Minsa, ¿no? El CIS está gastando, ¿no? Y posteriormente se le va a operar, esta persona se va a quedar con cierta incapacidad temporal, no va a poder trabajar, ¿no? Y toda una cadena que ocurre con la mayoría de pacientes, porque la mayoría de pacientes son jóvenes, son población que está en la edad económicamente activa. Entonces, problemas también en todo lo que es impacto, mejor dicho, en todo lo que es la parte económicamente activa de un país, ¿no? Entonces, eso debería cambiar, ¿no? Porque definitivamente, pues, no es lo ideal que ocurriera, pero lamentablemente así ocurre, ¿no? Entonces, la importancia que ustedes conozcan esto, es para que puedan saber, ¿no? Como médicos que están empezando y luego van a comenzar allá a efectuar una práctica, ¿no? Una práctica clínica, y algunos serán también administrativos, probablemente tendrán que tomar decisiones de política de salud pública, ¿no? Hablando con algunas personas, amistades, ¿no? Familiares, me dicen, pero ¿por qué? Y les explico, ¿no? ¿Por qué se produce esto, ¿no? Y lo de los camales, ¿no? O sea, le digo que sí, los camales, y me dice, ¿y el Ministerio de Salud no hace nada? Lamentablemente, es así, no hace nada, ¿no? O sea, o hace, pero teóricamente y no en la práctica, ¿no? Porque esto con una buena política de salud, en un año disminuiríamos tremendamente la tasa de incidencia de diabetes pulmonar. Si tratáramos los camales, como debería ser, o si tratáramos igualmente a los perros, porque hay políticas de desparasitación canina, ¿no? O sea, darles, desparasitar a los perros que sabemos que están pues con una infección con equinococos, ¿no? Entonces, hay formas de poder, lastimosamente, pues en nuestro país siempre lo que es la salud, no, que no está muy bien cubierto, no está muy bien, eh, no hay medidas que afecten positivamente esto, y lastimosamente las enfermedades siguen en aumento, ¿no? Entonces, es importante, ¿ya? Con los que conozcan esto para ver en qué estamos y cómo podemos ayudar nosotros, desde el punto de vista médico, a mejorar esta situación. Muy bien, entonces, hablando un poco de aspectos epidemiológicos, sabemos, ya les dije, la etidosis o equinococosis es una zoonosis de distribución mundial, ¿no? Conocida desde tiempos muy antiguos, ¿no? De la época de Hipócrates. Generalmente apareció en Europa inicialmente, y luego especialmente en la región mediterránea, y luego, obviamente, ya pues cuando vino las zonas del descubrimiento, la conquista y todo esto, se extendió hacia el resto del mundo, ¿no? Ahí incluye a nosotros, América Latina, Asia, África, Australia, ¿no? Aproximadamente puede llegar a tener una incidencia tan alta como de 50 casos por cada 100.000 habitantes, ¿no? Nosotros acá en el Perú llegamos más o menos a 30, 40, ¿no? Y la idea es obviamente bajar la tasa de incidencia. Muy bien, acá tienen un mapa donde van a ver es un mapa mundial, ¿no? Donde se va a ver en rojo, se va a ver en el rojo acá más intenso, se va a ver las zonas de mayor prevalencia, donde prácticamente son endémicas, ¿no? Donde es endémica la equinococosis. Acá, por ejemplo, tenemos, miren, América Latina, ¿no? Miren acá Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, ¿no? Y Perú, ¿no? Toda la mitad, se podría decir, la mitad del sur, ¿no? Acá incluido todo lo que es la sierra, tanto central como sierra sur, con las zonas de alta
prevalencia de etidosis. En África, igualmente, en algunos países, acá en la zona mediterránea, en Europa, miren, ¿no? Esta es la zona mediterránea, todo esto de acá, también alta incidencia, ¿no? Y luego ya las zonas de menor intensidad del rojo, ya son zonas más claras, se podría decir que está presente, pero no es tan alto, ¿no? Y algunas zonas donde prácticamente no existe, ¿no? Miren, por ejemplo, acá todo lo que es la parte superior, Colombia, Ecuador, Venezuela, de, de América Latina y todo lo que es, por ejemplo, América del Norte, prácticamente no hay incidencia de esta enfermedad, ¿no? Entonces, acá tenemos para que siempre tengan ustedes presentes cuál es la realidad de lo que es la hidatidosis. Ok, muy bien. Entonces, acá continuando, ¿no? Ya lo que hemos hablado, los países más afectados son Uruguay, Argentina, Brasil, Perú, Bolivia y Chile. Sobre todo Perú, la mitad inferior. ¿Ok? El Perú, ya les dije, probablemente el país de Sudamérica con mayor incidencia y prevalencia de quinococosis quística, ¿no? Se dice que entre el 2011 y 2016 aproximadamente se llegó a 7 y 11 casos por cada 100.000 y en algunos periodos posteriores puede haber tenido algunos aumentos. Las zonas de más altas tasas de incidencia generalmente pueden llegar hasta 14 o 34 casos por cada 100.000 habitantes y son las zonas de Junín, Cerro de Pasco, Huancavelica, Cusco y Puno, ¿no? Entonces estamos en una zona de alta prevalencia, alta incidencia y prevalencia y tenemos que tener siempre en cuenta eso. Ok. Bueno, la hidatidosis, ¿no? Es considerada como una parasitosis rural, ¿no? Ya les expliqué cuál es el ambiente en el cual se transmite, por eso es una parasitosis rural y tiene gran incidencia en todas las zonas agrícolas y ganaderas de nuestro país. También definitivamente está presente en zonas urbanas, ¿no? Porque generalmente por el fenómeno de migración que ocurre, ¿no? O sea, muchas personas comienzan a vivir, nacen en zonas rurales y luego de un tiempo migran, ¿no? A zonas urbanas. Y obviamente, y si ya se contagiaron, ¿no? Generalmente de niños es donde ocurre el contagio, hacen la enfermedad posteriormente y luego se presenta ya. En un, miso- en un, perdón, ¿cómo se llama? En un censo en el año 2017 de MINSA, se consideró que Cerro de Pasco, Arequipa, Huancavelica, Cusco y Puno son las zonas que tienen más tasas de infección. ¿Ok? Ahora, las estadísticas clínicas no reflejan la verdadera cuantía de esta patología. ¿Qué cosa quiere decir esto? ¿No? O sea, las estadísticas que tenemos a nivel, podría decir, ya de centros de salud, no va mucho de la mano, probablemente se subestima esto. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de pacientes, ¿no? La gran mayoría de pacientes está son asintomáticos. Y si son asintomáticos, ¿qué quiere decir? Que no saben que tienen la enfermedad, muchos de ellos, y no van al hospital, ¿no? Entonces, son buena cantidad, ¿no? Entonces, como no van al hospital, no se detectan estos casos. Y solamente estamos cuantificando, estamos haciendo estadística en los casos que ya son más complicados, ¿no? Cuando el quiste ya se complicó o cuando se halló. Vamos a ver ahora en lo que es cuando hagamos métodos diagnósticos. Generalmente, muchas veces, esta enfermedad es un hallazgo, ¿no? O sea, uno se hace una radiografía de tórax por cualquier otro motivo, por un prequirúrgico, por un examen ocupacional, por cualquier motivo, y ahí encuentra, ¿no? Que tiene un quiste atípico, ¿no? Entonces, eso es luego se puede, que no hay una tasa a veces real de casos, ¿no? Sobre todo detectados en el hospital, porque se subestima mucho, ¿no? Porque la mayoría de casos son asintomáticos. Entonces, eso también debería haber una política, ¿no? Acá quizás de despistaje, ¿no? De screening, ¿no? Sobre todo en personas que quizás han vivido en áreas rurales, han tenido contacto con ganado bovino, ovino, criadas, para poder más o menos tener políticas despistaje, se podría decir, para evitar pues enfermedades más severas, ¿no? Lastimosamente no hay.
no hay al momento, ¿no? Ojalá que en algún momento, con esto del COVID y todo, que se ha mejorado mucho también todo lo que es las medidas de bioseguridad, de higiene y todo, ojalá que eso también frene un poco estas enfermedades que se transmiten de esta forma, ¿no? Muy bien, entonces, Doctor, disculpe, se le escucha un poco entrecortado por acá les ratos. traigo un cuadro, ¿no? Básicamente, bueno, es hasta el 2012 nomás. ¿Perdón? ¿Perdón? Se le escucha, doctor, un poco entrecortado por ratos. A ver, un ratito, a ver, espérame un ratito, ¿ya? No sé, perdón, unos minutos. Mm, ya. Creo que es por mi señal de internet. Estoy conectándome a una red que tiene mejor. Ya, espero que acá se escuche mejor, ¿ya? Me avisa de todas maneras cualquier cosita, por favor. Sí, está mejor ahí, está más fluido. Sí, doctor. Ya, ok. Muy bien, entonces acá les presento un cuadro, ¿no? Generalmente cómo ha ido aumentando la tendencia, ¿no? En la casuística, en lo que es la hiatidosis, ¿no? Desde muy pocos casos detectados hacia los años 90 y cómo se ve un incremento, ¿no? En la presentación hasta llegar pues a casos aproximadamente de 3.000, 4.000 por año, ¿no? En los años, bueno, esta es una estadística que tengo hasta el 2012, pero también se ha visto que en los últimos años está el aumento de la tendencia. Esto podría ser, ¿no? Quizás puede ser por real o también puede ser, con lo que les comentaba hace un rato, estos datos son del Ministerio de Salud, o sea, son pacientes que hacen la estadística a nivel hospitalario, a nivel clínico. Entonces, puede ser que las que actualmente se tienen mejores medidas, ¿no? De despistaje o, ¿no? O de diagnóstico de esta enfermedad, ¿no? Por ejemplo, ahora se hace mucho lo que no se hacía hace años, lo que es la salud ocupacional, por ejemplo, ¿no? ¿Qué cosa es salud ocupacional? Hay incluso profesionales con maestría, ¿no? Como especialidad, incluso se va a hacer dedicados, pues, a, a poder detectar enfermedades, ¿no? Obviamente en los centros de trabajo, ¿no? Y que justamente se hacen pues algunos exámenes, algunas pruebas, como por ejemplo una radiografía, ¿no? Para poder detectar enfermedades que normalmente no se detectaban antes, ¿no? Entonces podría ser que con estas medidas de salud ocupacional podemos tener también una cifra más real, ¿no? De la patología que tenemos, ¿no? Entonces, esperemos a ver en los próximos años cómo se ve esto, cómo se desarrolla, para tener una tasa más real pero lo que sí es claro, ¿no? Lo que sí es claro que la ictiosis sí es bastante frecuente. Yo prácticamente en el hospital del MINSA, perdón, en el hospital del Seguro, y eso que el hospital del Seguro cubre aproximadamente la tercera parte nomás de la población. O sea, imagínense en MINSA, ¿no? Es prácticamente el doble de lo que vemos en el seguro. Y es así, es así, porque me buscan muchos pacientes a veces de MINSA que no hay el especialista adecuado, ¿no? Y me buscan con esos cuadros de atidosis pulmonar, ¿no? Entonces es algo que siempre va a estar en nuestro medio, ¿no? Y que como médicos tenemos que conocer. ¿Ya? Muy bien, acá tenemos igualmente siguiendo con lo que es casos, estadísticas, ¿no? A casos humanos, acá en el año 2013, acá es 3.213, no es 30.000, ¿ok? Entonces, miren Lima, obviamente Lima por la población que tiene, ¿no? Si estamos hablando aproximadamente actualmente 13 millones, ¿no? Definitivamente su tasa absoluta va a ser mayor, porque estos índices son por 100.000 habitantes, ¿no? Y por ejemplo, Cusco, miren acá, Cusco está en segundo lugar con una buena cantidad de casos, ¿no? Casi llegando en ese año, casi llegando a los 500 casos, 400 más o menos, ¿no? Por año, ¿no? Entonces, definitivamente y se corrobora, si tenemos una población aproximadamente en todo Cusco de 1 millón, ¿no? O sea, tranquilamente tenemos cerca de unos 400 casos al año, ¿ok? Muy bien. En lo que sería una distribución por regiones, ¿no? Generalmente vemos acá que la sierra prácticamente es 60 a 65% de casos a nivel en lo que es sierra. La costa, sobre todo Lima, ¿no? Pues ya sabemos por alta población,
sí, está en segundo lugar, ¿no? Los lugares con mayor porcentaje de casos. Y luego la selva prácticamente es bajísimo, bajísimo la tasa de prevalencia en esa zona, ¿no? Entonces la sierra, miren, encabezando siempre, ¿ya? Teniendo bastante incidencia de esta enfermedad. Muy bien. Entonces ya creo que con eso ya les he explicado y conocen y están centrándose dónde estamos, ¿no? Entonces, en una zona de bastante incidencia, es una enfermedad que vamos a ver siempre, se podría decir en el día a día en la práctica clínica. Muy bien. Hablamos un poquito ahora de lo que es etiología. ¿Cuál es la causa de la etiologia pulmonar? También ya es algo que ya lo conocen, ¿no? Acá tenemos todo lo que serían las especies de Echinococcus, y dentro de ellos está el Echinococcus granulosus, que es el que produce más comúnmente la infección humana de hidatidosis, ¿ya? Donde el huésped definitivo es el perro, ¿no? Y el huésped intermediario, la oveja y el ganado bovino, vacas, ¿no? Es una distribución cosmopolita, ¿no? Distribución es universal. A ejemplo, a diferencia de otros equinococcus que generalmente son zonas más localizadas, ¿no? Pero acá tienen un cuadro, ¿no? Por ejemplo, acá el Echinococcus multilocularis, que se podría decir que es la siguiente, el siguiente en frecuencia, ¿no? Acá teniendo en cuenta, ¿no? Que el huésped definitivo en el multilocularis es el zorro, ¿no? Y los huéspedes son los roedores, ¿no? Entonces, la zona de distribución es un poco más localizada, pero también produce infección común en el ser humano, produce la hidatidosis, pues, múltiple, ¿no? Entonces, estos son los géneros, las especies de Echinococcus que más enfermedad humana producen, el granulosus y el multilocularis. Los demás generalmente no son, vamos a ver ahora cuáles son los patólogos, los que tienen, perdón un ratito, los que tienen lo que hacen más enfermedad en el ser humano, ¿ya? Entonces acá tenemos las especies patógenas, ¿no? Para el ser humano, para el hombre, donde la más frecuente, ya les he mencionado, es el Echinococcus granulosus, cuyo parásito adulto vive en el perro, es la más frecuente y origina el quiste híatico generalmente único, ¿no? La Echinococcus multilocularis, donde el parásito adulto vive en el zorro, origina lo que es la equinococosis alveolar o múltiple, ¿no? La etiologia múltiple. El Echinococcus oligoartus y el Bogeli generalmente ya son mucho más raros, ¿no? Que ya viven en el zorro, en el perro salvaje, y el Bogeli en el gato salvaje, que son mucho más raros, ¿no? De presentar enfermedad en el ser humano. Siempre acá el Echinococcus granulosus es el que tenemos de más alta, por decir, frecuencia para enfermedad humana. Y es el que vamos a ver ahora, ¿ya? Entonces, es un recordaris de la morfología, ¿no? Cuando vamos a ver un poco de lo que es la taxonomía de este parásito, ¿no? Pertenece al filum Platelminthus, clase Cestode, subclase Eusestode, orden Cyclophilidae, familia de las tenias, género Echinococcus, especie E. granulosus, ¿no? Esta es una fotografía, ¿no? Con la morfología que tiene esta tenia, ¿no? El Echinococcus granulosus. Acá vamos a ver que es un gusano plano, aproximadamente que mide unos 5 milímetros, ¿no? Tiene un pequeño escólex piriforme, ¿no? Provisto de ventosas y ganchos. Esto hace, ¿cuál es la función de esas ventosas y ganchos? Que se adhieran a la mucosa intestinal, ¿no? Tanto del perro como del ser humano o del animal en el cual va a ingresar, ¿no? Generalmente presenta un cuello corto, como vemos acá, y una estróbila, que es toda la parte del cuerpo, se podría decir, con 3 proglótidas, ¿no? Una proglótida inmadura, una proglótida madura y una proglótida grávida, ¿ya? Que la grávida es donde están los huevos. Aproximadamente esta mide casi más de la mitad del parásito en general, ¿no? Y esta proglótida es donde tienen los huevos y a través de esta es que suelta los huevos o formas infectantes hacia el exterior, ¿ya? Generalmente, ya les dije, vive en la mucosa intestinal. El adulto vive en la mucosa intestinal del huésped definitivo, que en caso de que Echinococcus granulosus es el perro, ¿no? Y en otros cánidos, como ya hemos visto, como el zorro, el lobo, el chacal, ¿no? Y acá miren, tienen una micrografía electrónica donde se ve, miren, el parásito, el Echinococcus, ¿no? Donde está adherido, es de la mucosa intestinal del perro, y acá está adherido con su sistema de ventosa y ganchos, ¿no? ¿Ok? Entonces, el primer proglótide
La primera parte, la cabeza, que es el escólex que vemos acá, acá está el cuello, ya lo hemos visto que tienen órganos de fijación, que son las ventosas, y una doble cadena de ganchos. Si pueden acá tener un acercamiento, miren, ¿no? Que tenemos la ventosa y estos los ganchos, ¿no? Que permiten la adherencia, ¿no? Hacia la zona de la mucosa intestinal del huésped definitivo. Vemos acá una microfotografía, igualmente con las ventosas y los ganchos. ¿Ok? Y luego, ya hemos visto, ¿no? Las proglótidas, ¿no? Tenemos acá las proglótidas inmadura, madura, y luego la proglótida grávida. Este gusano es hermafrodita verdadero, ¿no? ¿Por qué? Porque él hace de macho y de hembra a la vez, ¿no? Y generalmente el penúltimo segmento, la proglótida madura, es la que tiene los órganos reproductivos tanto masculinos como femeninos. Y el último se podría decir que es el útero, ¿no? O sea, la proglótida grávida, que puede tener hasta 1500 huevos esféricos elipsoidales y generalmente constituye prácticamente más de la mitad del tamaño del equinococcus, ¿no? Entonces, eso para que tengan ustedes, recuerden cómo es la forma de este parásito. Y acá vemos los huevos, ¿no? Que son la forma infectante, ¿no? Generalmente son huevos redondeados, con una cubierta externa radiada, que vemos acá, son de color más o menos marrón, ¿no? Es el llamado embrión hexacanto. Prácticamente son muy parecidos con otros de la familia Tenia y, pues, como voy a repetir, llega a ser la forma infectante de esta enfermedad. Entonces, acá vamos a revisar un poco lo que es cómo se transmite la zona del ciclo del Echinococcus granulosus, ¿ya? Acá tenemos un cuadro un poco más claro, ¿no? Vemos, a ver, déjenme, perdón. Vamos a revisar acá. El huésped definitivo es el perro. En el perro, ¿no? Acá, ¿por qué se llama huésped definitivo? Huésped definitivo porque vive el parásito adulto, ¿no? Generalmente está en la mucosa intestinal. El perro defeca, ¿no? Y cuando defeca, ¿no? Sale, o sea, los parásitos con la cantidad de huevos que liberan hacia al medio ambiente, ¿no? Que son altamente infecciosos. Estos huevos son ingeridos generalmente por el ganado, ¿no? Por las ovejas, las vacas, porque el perro defeca en el pasto y viene el animal, come todo el pasto y ahí pues come obviamente los huevos, ¿no? Perdón, de este parásito, ¿no? Entonces, luego, en este tracto digestivo de la vaca, de la oveja, generalmente esos huevos eclosionan, ¿no? Invaden todo lo que es la pared intestinal, ¿no? Y luego alcanzan la circulación portal y migran al hígado y al pulmón, donde desarrollan la forma quística. Eso es el ciclo normal, se podría decir, de esta enfermedad. Pero acá interviene justamente, ya interviene la mano del hombre, ¿no? Si ven esta imagen, miren acá el perro está defecando, en el pasto viene la oveja o la vaca, come esto, en la oveja o la vaca los huevos eclosionan en la mucosa intestinal, van a la circulación portal, van al hígado, van al pulmón y hacen la forma quística. ¿Y qué pasa? ¿No? El ser humano viene, mata a este animal, ¿no? Para su alimentación, ¿no? Mata a la oveja, a la vaca, que son animales de consumo humano, ¿no? Y encuentran las vísceras, ¿no? Con los quistes. Y en vez de desecharlo, ¿no? Ahí viene pues la política de salud que les comentaba al inicio, o las políticas de higiene o la concientización de la población, en vez de desecharlo, ¿no? Porque eso se debería desechar. Si uno encuentra pulmón o hígado con quistes, debería desecharlo, pero lamentablemente lo tiran. ¿Para qué? Para que los perros se sigan alimentando. Y al seguirse alimentando con esto, completa su ciclo, otra vez nuevamente llega a la mucosa intestinal y se perpetúa pues el ciclo, ¿no? El ciclo infeccioso, ¿no? Entonces, ese es el ciclo, se podría decir, normal de esta enfermedad. Pero el ser humano, acá, ¿no? ¿Qué pasó con el ser humano? Que tiene mucho contacto con los perros, ustedes saben, ustedes mismos probablemente tengan perros, y acarician al perro, hacen que el perro le lama las manos o lama la cara, sobre todo en niños que no tienen mucha conciencia, obviamente, de medidas de higiene, y el perro antes, ¿no? Después de defecar, ha lamido la parte del ano, porque es un instinto, ¿no? Y luego con esos huevecillos que tiene, los huevos que tiene en la zona de la boca, lo transmite al ser humano, ¿no? Y el ser humano acaricia al perro, se deja lamer, no se lava las manos y también ingiere los huevos y hace lo mismo que hacen los animales, hace el mismo ciclo en el ser humano.
¿no? Eso es una desviación anormal de ciclo y por eso que el ser humano se conoce como huésped accidental, ¿ya? Muy bien. Entonces, acá para poder ver cuál es el camino del Echinococcus en el organismo, ¿no? Acá ya les he explicado, lo recalcamos de nuevo, la mayoría en el hígado son filtrados la mayoría de huevos, ¿no? Por los sinusoides hepáticos y de ahí pasan a la circulación sistémica, ¿no? Al pulmón, ¿no? O sea, hígado, corazón derecho, pulmones y luego pueden irse a cualquier parte de la economía. Pero como le digo, son localizaciones más infrecuentes. El ciclo vital se va a completar cuando este quiste diatídico o bolsa de las aguas con las coles viables vuelve a ser ingerido por el perro, ya les dije, en cuyo intestino se transforma nuevamente en el parásito adulto, ¿no? Entonces el ciclo se completa y acá es donde se debería romper, ¿no? Pero lastimosamente no se hace, no ocurre. Acá tenemos fotos, ¿no? Tenemos un hígado, miren, con quistes, o sea, es ni siquiera para decir que no se evidencia, ¿no? Porque un quiste activo con quistes, pues es evidente, ¿no? O sea, en los camales donde tratan a las ovejas, a las vacas, que la gran mayoría son camales informales, ¿no? O sea, y por eso, ¿no? Porque si fuera formales, con todos los reglamentos de salubridad que se debían cumplir, pues obviamente sería una obligación desechar esto, ¿no? Pero no, la mayoría son clandestinos o son informales, y que esto, el que trabaja en el camal, ¿no? Ya esto no sirve, no me lo van a comprar, pero se lo voy nuevamente a mi perro, ¿no? Y acá, miren, es altamente notorio, ¿no? La presencia de quistes hiatídicos en hígado y también en pulmón, ¿no? Este es un pulmón, miren, con quistes hiatídicos presentes, ¿no? O sea que obviamente este órgano debería ser cremado, debería ser desechado. Muy bien, acá igualmente es un esquema donde ya les mencioné, lo revisamos muy rápidamente, pero ya les dije, miren, acá el perro como huésped definitivo, está el adulto, ¿no? Acá en el intestino delgado del perro, ¿no? Generalmente con el perro cuando defeca, ¿no? Bota el huevo embrionado o el embrión hexacanto en las heces, y acá el animal, el huésped intermediario, como la oveja y la vaca, ingiere esos huevos, ¿no? Y luego hace todo su ciclo, ¿por qué? Porque el embrión hexacanto luego se convierte en una oncósfera, se libera, penetra la pared intestinal y luego se va hacia los tejidos a través de la circulación portal, al hígado y al pulmón, ¿no? Y hace el quiste atídico en el hígado, pulmones y otros tejidos, ¿no? Y luego acá este órgano que está infectado, otra vez el perro lo ingiere y completa su ciclo. Y acá está el huésped accidental, que es el ser humano, ¿no? Que se infecta con las formas infectantes porque acarició generalmente al perro y no tuvo las medidas de higiene que debería haber tenido. Acá para que tengan, ¿no? Hay dos formas, se podría decir, una forma infectante, que es el embrión hexacanto, ¿no? Que vemos acá con la letra I a este nivel, y la D, que sería la forma diagnóstica. ¿Cuál es la forma diagnóstica? Son los quistes, porque esa es la manifestación, ¿no? Cuando ya tenemos en un animal o un ser humano, donde evidenciamos, ¿no? El quiste propiamente dicho, que sería la forma diagnóstica. Muy bien, entonces acá recalcando, el hombre es un huésped accidental, ¿no? Ya sabemos por qué el hombre, ser humano, se contagia, ¿no? Los parásitos adultos son expulsados con las heces del perro, ya sabemos, ¿no? Y estas miles de huevecillos quedan prendidos en los pelos próximos a la zona anal del animal, ¿no? Y el animal pasa su lengua, ¿no? Es la realidad, ¿no? La realidad pasa por la zona del ano para hacerse él mismo la limpieza, debido al instinto natural que tiene, y luego este perro va a lamer, ¿no? Un ser humano, o el ser humano lo acaricia, la acaricia, y ahí llega a ser la forma de infección, ¿no? Los huevecillos igualmente pasan a las manos, a la boca, y luego se produce el contagio, ¿no? Por eso es tener siempre las medidas de higiene, sobre todo, ¿no? Nadie dice que no tengan perros, ¿no? Incluso la población, cuando se hace la parte de educación, no es que no tengan perros, ni que los maten, ni que los sacrifiquen, ¿no? Porque alguna vez se me han dicho, entonces mato a mi perro. No tanto así, ¿no? Lo que tiene que hacer es evitar, ¿no? Evitar el contacto, ¿no? Y si tiene que agarrar a su perro por ahí inadvertidamente lo lamió, inmediatamente lavarse las manos, ¿no? Lavando las manos, ustedes saben, es una medida muy,
muy sencilla de evitar enfermedades infectocontagiosas, y en este caso enfermedades pues por animales, ¿no? Y esto enseñárselo a sus hijos, ¿no? Y sobre todo si ve uno, ¿no? Cuando tiene personas pequeñas, niños, que ven al perro, están acariciando, inmediatamente después de eso, ¿no? La va a hacerle higiene de las manos, ¿no? Y ahora con estas medidas que ya son un poco más concientizadas en la población, es más fácil de poder hacer, ¿no? Entonces, al hacer esas medidas de higiene, evitamos obviamente el contagio. Eso sería la forma donde nosotros podemos intervenir, ¿no? Otra forma, y también poder reducir un poco la incidencia de esta enfermedad en el ser humano. ¿Ok? Entonces, el ser humano llega a ser siempre un huésped accidental, ¿no? Y esto acá es lo que ya les he dicho. En el ser humano, ¿cómo se comporta el huésped? Muy parecido, ¿no? El ser humano ingiere los huevecillos, ¿no? Pasan obviamente al intestino en forma de embrión hexacanto, atraviesan la mucosa intestinal y viene lo que es la absorción, ¿no? Por vía sanguínea, linfática, por la circulación enteroportal, ¿no? Se absorbe en el intestino, llega al hígado, que es el primer filtro, ¿no? Y por eso es que muchos de los embriones se alojan en el hígado y crecen en el hígado y desarrollan obviamente forma quística. Los embriones que no son retenidos en el hígado pasan a través de la cava inferior al corazón derecho y luego al pulmón, ¿no? Tronco de la pulmonar y al pulmón, que es el segundo filtro, y es la zona de segunda localización, ¿no? Si no llegan a pasar el filtro de pulmonar, pues comienzan a hacer su forma quística en el pulmón. Y los que llegan a atravesar los capilares pulmonares van al corazón izquierdo y luego la circulación sistémica y luego pueden irse a cualquier órgano, ¿no? Eso se podría decir que es la vía por el cual y la explicación por la cual los quistes ciatídicos se desarrollan mucho más frecuentemente tanto en pulmón como hígado y mucho menos frecuentemente en otro órgano porque son ya el último lugar, ¿no? O sea, cuando han pasado los dos filtros previos, recién pueden dispararse hacia cualquier parte, ¿no? O sea, es muy raro. Yo he visto, creo que pocos casos, he visto quiste atídico en el corazón, he visto quiste atídico en el cerebro, ¿no? Quiste atídico también en el vaso, ¿no? O sea, son casos muy, muy raros, pero sí se pueden presentar, ¿no? Ok. Entonces, bueno, ya teniendo en cuenta, ya viendo cómo es la transmisión, el contagio, ¿no? Y qué cosa, cómo haces el ciclo vital de todo este organismo, vamos a ver ahora la forma quística, ¿no? Que es lo que generalmente es la forma diagnóstica, ¿no? Cómo encontramos, ¿no? En un ser humano el quiste atídico, ¿no? Y para eso tenemos que repasar un poco lo que es la estructura del quiste atídico. El quiste atídico generalmente tiene tres capas. Dos capas del parásito propiamente dicho y una, ¿no? Que se podría decir que es del huésped donde está alojado, ¿no? La capa del quiste propiamente dicho es la más interna, que es la germinativa, ¿no? La germinativa en la cual se va a producir todo lo que es las vesículas prolígeras, la zona activa, ¿no? Donde generalmente produce más elementos vivos de este parásito, ¿ok? Y la capa laminada, ¿no? O ectoquística, que es una capa acelular muy fina, que básicamente va a permitir el paso de nutrientes, ¿no? O sea, va a hacer que esta capa germinativa se alimente constantemente, ¿no? Esas serían las dos capas del parásito propiamente dicho, ¿no? Y la periquística que se ve, ¿no? Esta capa es del mismo quiste, estas dos, y la periquística es una reacción, se podría decir, representa la respuesta del huésped a la presencia del parásito. Generalmente está formada por fibroblastos, células gigantes, algunos eosinófilos, ¿no? Es la capa más externa, ¿no? Que generó el organismo respondiendo, obviamente, a la presencia del parásito, ¿ya? Y dentro del quiste, el contenido, ¿no? En todo lo que es la capa interna, en esta cavidad, generalmente podemos saber que hay vesículas prolígeras o vesículas hijas que están unidas a la capa germinal y en cuyo interior tienen ocurre un proceso asexual de gemación que da lugar a la formación de lo que es la protoescólices, que contienen fertilidad, que confieren fertilidad, mejor dicho, al quiste, ¿no? Tras ser ingeridos por el huésped definitivo, se liberan en el duodeno y luego de 4 a 6 semanas se transforman ya en céstodos o tenias maduras, cerrándose el ciclo del equinococo, ¿no? Estos llegan a formar al final los la tenia madura, la forma madura, ¿no? Que se desarrolla en el intestino del perro. Ok, acá tenemos, eso está lleno de líquido etídico, ¿no? Acá tenemos un quiste hijo que
se llegó a formar a partir de la vesícula hija que se desprendió de la capa germinal con las protoescólices en su interior. Y la arenilla diatídica es el sedimento que se va formando de la rotura de estos quistes hijos en el interior del quiste diatídico. Y esto tiene un líquido, ¿no? Que es el líquido hidatídico, que normalmente es un líquido transparente, cristal de roca. Uno cuando opera, ¿no? Y llega a la zona del quiste, cuando hace tratamiento del quiste, punza el quiste y saca el líquido. Cuando el líquido es cristal de roca, quiere decir que es un quiste entero, un quiste no complicado. Cuando ya el líquido es más turbio, tiene aire, o tiene un poco de sangre, tinte hemático, todo, quiere decir que es un quiste ya, un quiste complicado. Pero normalmente el líquido etílico es un líquido transparente, cristal de roca. ¿Ya? Aproximadamente su densidad es de 1007 a 1012, un pH 7.4, 98% es agua y el 2% son elementos formes y algunos electrolitos o sustancias como cloruro de sodio, ¿no? Por eso es medio salado, ¿no? O sea, el quiste diatídico es, el líquido diatídico, mejor dicho, es salado, ¿no? Por el cloruro de sodio que tiene, ¿no? Tiene glucosa, igualmente para poder, obviamente, hacer la nutrición de todas las vesículas que hemos visto. Tiene ácido úrico, es rico en proteínas, ¿ya? En aminoácidos y lípidos. Y generalmente las proteínas, ¿no? Que son las albúminas, las globulinas, son lo que le confieren antigenicidad, ¿no? Esta es la parte antigénica y que generalmente responde también al desarrollo de anticuerpos, ¿no? Entonces, ese es el contenido del líquido diatídico. Igualmente tenemos elementos figurados, como ya hemos visto también, hemos estado viendo, macroscópicos como las vesículas hijas, porque las vesículas se ven. Ahí les voy a enseñar unas fotos de casos que hemos operado donde se ven las vesículas. Y algunos elementos microscópicos, como son las vesículas ya prolígeras, que no se llegan a ver a simple vista, que es a través de un microscopio, las protoescólices igualmente, ¿no? Y los ganchitos. Todo esto incluso llega a ser diagnóstico cuando queremos ya ser más acuciosos en el diagnóstico de una hidatidosis y observamos estos elementos en el microscopio, prácticamente confirmamos el diagnóstico de quiste hidatídico. Muy bien, acá por ejemplo, miren, tenemos, este es las membranas del quiste, ¿no? La capa prolígera con la ectoquística, ¿no? Cuando sacamos el quiste, mira, es más o menos la apariencia que tiene. Igualmente acá son casos que hemos operado nosotros, donde acá estamos a través de una toracotomía, vemos el pulmón y miren acá en el interior, ¿no? Cómo se va vislumbrando, se va insinuando el quiste, ¿no? Que está de localización intraparenquimal en este caso. Y acá, miren, ese es un caso que les voy a comentar, ¿no? Son casos que hemos tenido. Es una hiatidosis pleural, se podría decir. No está intraparenquimal, pero miren, está toda la cavidad pleural y con vesículas de diversos tamaños, ¿no? Miren estas vesículas más grandes y estas vesículas más pequeñas. Son casos reales, ¿eh? Que hemos tenido. Cuando extraemos todo esto, miren cómo se ve la gran cantidad de vesículas. Miren, son las vesículas hijas, ¿no? De diversos tamaños, algunas enteras, otras también ya un poco ya rotas, ¿no? Y miren acá, por ejemplo, es como una uva aplastada, ¿no? Esto de acá son vesículas ya rotas. Muy bien, igualmente es un esquema, una foto donde se ven las múltiples vesículas hijas. La arenilla atídica, donde que ya está, se presenta pues cuando todos los elementos formes, ¿no? Con vesículas rotas, con algunos, por ahí algunos elementos formes, ¿no? Como ganchitos, protoescólex, escólex, ¿no? Que generalmente se ven ya más al microscopio. Ok, entonces ya tienen idea, ¿no? De cómo es, cómo se ve, ¿no? Un quiste atídico. Y hablaremos un poco de qué es la localización. Ya hemos mencionado que se produce la localización más frecuentemente en el hígado y en el pulmón. La mayoría de series extranjeras determinan que la localización hepática es la más frecuente, aproximadamente un 75%, seguida de la pulmonar y luego otras que son más raras, ¿ya? Pero en nuestro medio, en el Perú, ¿no? Se ha encontrado, no se ha determinado que la zona, el pulmón es la localización más frecuente de quiste atídico, aproximadamente un 60-70% en algunas series, ¿no? La hepática, aproximadamente un 20%, y las otras sí de 5 a 10%, ¿no? Y dentro del pulmón es un poco más frecuente en el lado derecho, aproximadamente un 53%, y hay más tendencia, ¿no? A localizarse en los lóbulos inferiores. ¿Ya? Eso es importante porque para hacer diagnóstico diferencial, cuando hemos hablado, por ejemplo, en las prácticas de lesiones pulmonares, ¿no? También cuando hemos visto tuberculosis. Generalmente la tuberculosis siempre va a ser en las zonas apicales, ¿no? Entonces, si encontramos algo arriba, puede haber sospecha de tuberculosis. Pero si encontramos en lóbulos inferiores una lesión que no es muy clara, ¿no?
Entonces, por la localización nomás, prácticamente, tuberculosis queda muy alejado, alta sugestión de hidatidosis, ¿no? Estamos viendo por la zona de la localización, ¿ya? Y generalmente son quistes únicos, aproximadamente un 80-85% son quistes únicos, el resto de casos pueden ser ya quistes múltiples. Muy bien, acá, ¿y por qué vemos la prevalencia a favor de la etiolosis pulmonar en nuestra población? No hay exactamente todavía algo comprobado, pero se dice que podría ser por una modificación en la fisiología, sobre todo del hombre peruano de altura, ¿no? Se dice que cuando uno vive en altura, bueno, eso sí es cierto, ¿no? Hay es todo un capítulo, y ustedes creo que algunos llevan, ¿no? Todo lo que es fisiología de altura, ¿no? Se dice que cuando el ser humano en un ambiente de altura, se incrementa lo que es el volumen sanguíneo capilar y la vasodilatación a este nivel en los pulmones. Entonces, al aumentar este lecho pulmonar, es como que aspirara mucho más rápido, ¿no? Se podría decir, y por eso que el filtro hepático lo pasa más rápido, porque es como una aspiradora, se podría decir, si entienden, ¿no? la comparación, que viene del pulmón y jala mucho más, ¿no? Al aperturarse más los vasos pulmonares, jalan y viene rápidamente toda la sangre, y obviamente ahí con los huevos, ¿no? Con los embriones, viene y se lo aloja en el pulmón, ¿no? Se podría decir que es una explicación fisiológica, ¿no? Porque eso va a permitir el paso del embrión rápidamente por el filtro hepático y se va rápidamente a la parte pulmonar. Se podría ver que es la explicación probablemente más real para explicar la prevalencia, sobre todo acá en nuestra población, de hidatidosis pulmonar más que la hepática, ¿ya? Igualmente, se dice que los pacientes con hidatidosis pulmonar se diagnostican más frecuentemente porque como el parénquima generalmente es más elástico, ¿no? Entonces el quiste desarrolla más rápido y provoca más síntomas, ¿no? Y por eso que también el diagnóstico se podría decir es mucho mayor en la zona pulmonar que en la hepática. Como el parénquima hepático es más duro, generalmente encapsula más, ¿no? Y se podría decir contener más rápidamente el quiste y no desarrolla tanta sintomatología como en el pulmón. Es otra de las explicaciones que también podemos tener, ¿ya? Acá les presento un cuadro donde más o menos pueden ver porcentajes de presentación. Lo que es el quiste único o monovesicular, aproximadamente de 80-85%. El quiste multivesicular o múltiple puede llegar a ser 15-20%. Dentro de estos, ¿no? Dos quistes, aproximadamente 70% de casos, de tres o cuatro quistes, 20%, y más de tres, ¿no? O sea, tres, cuatro o ya quistes múltiples o bilaterales, un menor porcentaje, ¿no? Hemos tenido casos, incluso les voy a presentar, tenido casos de hidatidosis múltiple, y el caso que les comenté hace un momento que voy a operar el día martes es una hidatidosis bilateral, ¿no? Con dos quistes en este caso, ¿ya? Igualmente, la presentación en un solo pulmón, un 65%, y en ambos pulmones llega a ser menor, un 35%, y la localización en otros órganos constituye pues un 10%, como ya hemos mencionado previamente, ¿ya? Hay que tener en cuenta que ningún órgano es inmune a la infección, ¿no? Y en el Perú se han descrito, como ya vamos a presentarles, lesiones peritoneales, lesiones esplénicas, renales, óseas, tiroideas, mamarias, entre otras localizaciones. Generalmente la edad de diagnóstico de hidatidosis pulmonar puede variar entre 4, 5 puede ver en cualquier población, ¿no? Hasta 68, 70 años. Hay un leve predominio del sexo femenino, ¿no? Es lo que se ha mencionado en las series. Y acá sí les tendría que mencionar, teóricamente la edad de presentación pues podría variar entre estas edades, pero se puede presentar, por lo menos acá en Cusco, de verdad. Y el paciente más joven que he operado es un paciente de 1 año y medio, ¿no? Teóricamente, yo cuando lo di, no pensé que era un quiste atípico, ¿no? Porque dije, es un niño de 1 año y medio, ¿cómo se va a contagiar si a las justas, pues, recién está comenzando a caminar bien? ¿No? O sea, salvo que los papás que lo tengan ahí junto a la cuna junto al perro, ¿no? En un área rural, ¿no? Y de verdad yo pensé que era un quiste congénito, y cuando lo operamos nos dimos con la sorpresa de que era un quiste atípico. Se mandó al laboratorio todo y se corroboró que era un quiste atípico, de 1 año y medio, ¿no? Miren, o sea, son casos que habría que pensar qué pasó, ¿no? Y comenzar, bueno, lastimosamente no me di el trabajo de ver, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Cómo se contagió ese niño?
¿no? Pero entonces y después he tenido casos de 3 años también, o sea, pacientes muy jóvenes, o sea, niños, o sea, bebés prácticamente, ¿no? Con casos de aterosis pulmonar, acá en nuestra realidad, ¿no? Entonces, esto de las edades es un poco también relativo, ¿no? Sobre todo hay que ver, pues, cuál ha sido el medio de desarrollo, el medio ambiente de estas personas que presentan estos casos, ¿no? ¿Ok? Y acá la gran mayoría de pacientes, ¿no? Reportan siempre de un 50 a 80% que han convivido con animales, ¿no? Entonces ahí está la explicación de cómo ha sido el contagio. Acá, por ejemplo, les tengo unas tomografías con quistes hiatídicos acá en el hígado, miren cómo se ve, este es el hígado, ¿no? Entonces, y es el quiste, ¿no? Siempre es más hipodenso, ¿no? Para que puedan ver porque su contenido es líquido. Acá tenemos un quiste hiatídico renal, acá tenemos el riñón, y acá miren un quiste hiatídico en el riñón derecho. Acá un quiste hiatídico en el psoas, ¿no? Imagínense en el músculo psoas, mire, alojado dentro del músculo psoas. Acá un quiste hiatídico pericárdico, vemos acá, que también provocó un derrame pleural, pero no sabemos si es relacionado al quiste, podría ser un quiste hiatídico pericárdico. Un quiste hiatídico esplénico en el vaso, miren acá, miren el quiste relativamente grande, ¿no? Localizado en el vaso, acá en el mediastino, ¿no? Vean acá una lesión quística localizada en la zona del mediastino, tirado más para el lado izquierdo, ¿no? Entonces, para que vean las diversas localizaciones que puede tener. Ok, muy bien. Entonces, continuando, vamos a hablar de lo que es la parte clínica, los síntomas. Generalmente los síntomas van a depender del órgano que está comprometido y también depende mucho del tamaño y ubicación del quiste. Generalmente podemos describir estos 3 síndromes que se pueden presentar, ¿no? En un paciente que presenta hidatidosis. Un síndrome tumoral provocado por aumento de volumen del órgano afectado. Y hemos visto, ¿no? Miren el vaso, por ejemplo, en el caso anterior, cómo creció. Entonces el quiste comienza a crecer y comienza obviamente a extender pues, el órgano donde está alojado. Y se comporta como un síndrome tumoral o síndrome de masa, ¿no? Entonces, la masa, ¿qué cosa produce? Puede provocar dolor, ¿no? Por compresión, ¿no? Y también puede comprimir órganos vecinos y por donde comprima puede causar, obviamente, alguna sintomatología. Y en algunos casos, perdón, puede llegar a constituir una masa palpable. No es lo más frecuente, pero podría ser, está escrito, ¿ya? Después, un síndrome doloroso, que ya hemos visto, por la destrucción del parénquima afectado y también por la compresión que puede provocar extrínseca de algún determinado órgano. Y viene acá lo que es el síndrome de hipersensibilidad, que generalmente se produce cuando este quiste se rompe, ¿no? Cuando se rompe, ya saben, libera todo su líquido que tiene altos antígenos, y el organismo desarrolla pues una respuesta inmune que puede llegar a la reacción anafiláctica, ¿no? Por eso puede producir prurito, urticaria, todo lo que es una reacción anafiláctica, hiperactividad bronquial, y en algunos casos extremos, ¿no? Provocar un shock anafiláctico que llega pues incluso hasta la muerte del paciente. Es muy raro, pero también está descrito, se puede presentar. Muy bien, acá tenemos, por ejemplo, un quiste atípico, miren una tomografía, esta es una tomografía en fase parenquimal, acá el pulmón izquierdo normal, el fondo del corazón, y miren acá el pulmón derecho con un quiste atípico complicado, ¿no? Vean cuando está complicado, generalmente ya no es líquido, no es uniforme, sino presenta ya zonas de aire y zonas líquidas, ¿no? Nivel hidroaéreo, incluso como acá con signo del menisco, ¿no? Que vamos a ver posteriormente, ¿no? Para que vean cómo es un quiste hiatídico pulmonar en este caso. Ok, entonces vamos a ver ahora cómo hacemos el diagnóstico en hidatidosis pulmonar. Tenemos cuatro puntos importantes para poder hacer un diagnóstico, ¿no? De esta enfermedad. Tenemos el aspecto clínico, epidemiológico, ¿no? Siempre de la mano, el aspecto serológico, el diagnóstico o aspecto imagenológico y luego ya la parte etiológica. En lo que sería clínico de quiste hiatídico pulmonar, hay que siempre, tiene dos brazos y dos distinciones, ¿no? El quiste simple o no complicado y el quiste roto o complicado, porque generalmente la presentación clínica varía en estos dos grupos. El quiste pulmonar simple o no complicado, como ya les expliqué también antes, la gran mayoría de casos el paciente es asintomático, o sea, no presenta síntomas y llega a constituir hallazgo. Ya les he dicho, es un hallazgo radiológico en una placa de tórax tomada por otras razones, como ven acá, ¿no? Y si el quiste es grande, ¿no? Si el quiste comienza a crecer, ¿no? Obviamente va creciendo y llega a ser grande, puede producir compresión de estructuras intratorácicas y esto puede provocar un dolor torácico inespecífico y algo de tos también por irritación,
¿no? Entonces, esas son las manifestaciones que se podrían presentar: dolor torácico o tos seca, generalmente en un paciente con quiste pulmonar simple. Y si no presenta esto, la gran mayoría son asintomáticos. ¿Ok? En cambio, en el quiste roto ya hay más sintomatología, porque justamente como se produce una rotura del quiste, ya el quiste se libera todo el contenido hacia el bronquio y provoca ya obviamente una reacción ya más fuerte, y puede provocar una tos exigente, ya incluso puede llegar a ser una tos productiva. Igualmente se produce lo que es la vómica. Me imagino que ya ustedes también ya conocen, y si no les digo, ¿no? Lo que hemos llevado prácticas, no hemos hablado mucho de quistes ciatídicos, pero les voy a explicar, sobre todo los grupos con los que estamos realizando. La vómica, ¿no? ¿Qué cosa es? La eliminación de las membranas del quiste por la tos, ¿no? Generalmente la persona lo relata, lo cuenta como una expectoración de líquido claro, como una clara de huevo y salado, ¿no? Eso es, ¿no? Sentí, sí, así medio viscoso, ¿no? Y salado, incluso hasta con membranas podría ser, ¿no? Podría expulsar. Es la famosa vómica. Puede presentarse hemoptisis en algunos casos, en los quistes rotos, ¿no? Cuando el quiste llegó a lesionar un vaso, el paciente puede presentar hemoptisis franca o expectoración hemoptoica, ¿no? Puede haber hiperreactividad bronquial, signos también de urticaria o anafilaxis. Y generalmente se produce una infección del quiste. No es que sea roto, si no lo diagnosticamos a tiempo, el quiste se infecta, ¿no? Y puede semejar un cuadro de absceso pulmonar, como hemos visto la semana pasada, ¿no? Pacientes que presentan fiebre, tos con esputo, ¿no? Mucopurulento, ¿no? La broncorrea purulenta, incluso puede llegar a cuadros sépticos, ¿no? No es muy frecuente, pero sí se puede presentar también incluso un sepsis severas en estos casos, ¿ya? Ok, eso sería la parte clínica, cómo se presenta. Ahora, en lo que sería el diagnóstico serológico, ¿no? Generalmente, ¿no? Y también hemos hablado con algunos de ustedes, ¿no? Las pruebas serológicas permiten ya un diagnóstico específico, pero para que tengan valor, generalmente tiene que haber una reacción antígeno-anticuerpo. Por eso es importante varias cosas. Una de ellas es la capacidad de respuesta inmunológica del huésped. Tiene que ser una persona que sea inmunocompetente, ¿no? Pacientes que tienen algún estado de inmunosupresión probablemente no vamos a encontrar, o vamos a encontrar falsos negativos, ¿no? Y este sistema inmunocompetente tiene que tener contacto con los antígenos. Por eso que generalmente en quistes enteros o no complicados, probablemente las pruebas serológicas no nos van a ayudar. Esto va a tener mucho mayor utilidad cuando el quiste se ha roto, ¿no? Acá, como ven, cuando ha habido una fisura o rotura de la capa germinativa y hay contacto, ¿no? Del antígeno con el sistema inmunitario del huésped, recién podemos tener más valor con las pruebas serológicas, ¿no? Igualmente, la localización del quiste también puede influir, ¿no? Y generalmente, ninguna de las técnicas que vamos a ver a continuación permite por sí sola el diagnóstico de certeza, ¿no? Por lo que generalmente hay que asociar dos pruebas serológicas para tener un mayor valor diagnóstico. Y sí son útiles para el seguimiento, ¿no? Con el seguimiento para poder indicar cómo está yendo la evolución de un quiste diatídico en el organismo, sobre todo pulmonar, ¿no? Y acá dentro de las regiones serológicas encontramos la prueba de arco quinto o inmunoelectroforesis, ¿no? Que se basa en la detección de anticuerpos en el suero del paciente contra el antígeno 5 del líquido diatídico. Pues se llama arco quinto o arco 5. ¿No? Es un examen muy frecuente, de fácil realización, y es específico, tiene especificidad de 100%. ¿Ya? O sea, quiere decir que si sale positivo, es un quiste diatídico sí o sí. Pero el detalle es que su sensibilidad es baja, ¿no? Su sensibilidad no pasa del 40%. Por lo que si sale negativo, no se descarta el diagnóstico, ¿no? Entonces, es una prueba de alta especificidad, pero de muy baja sensibilidad, ¿no? Y puede haber en la nitrosis pulmonar hasta un 40% de falsos negativos, sobre todo los quistes que no se han roto, los quistes enteros. ¿Ok? Acá tenemos otra prueba, la ELISA, ¿no? La ELISA IgG, ¿no? Que tiene una sensibilidad un poco más alta, aproximadamente un 93%, y un valor predictivo positivo también elevado, ¿no? Acá es donde se toma el título, ¿no? Cuando se hace ELISA, generalmente valores mayores de 8 consideramos patológicos, ¿no? Los títulos entre 5 y 8, probabilidad aproximadamente de un 56% de casos, y los falsos positivos son bajos, ¿no? ¿No? Pero el detalle está que no es específica, ¿no? Es altamente sensible, pero no es específica. Por eso es que tenemos el arco quinto, ¿no? Si hacemos las dos y las dos no salen positivos, prácticamente pues es diagnóstico ya realizado.
Acá tenemos otras pruebas, igualmente la prueba de Western Blot, que son pruebas de inmunodetección muy similares a la de ELISA, la hemoglutinación, también con sensibilidad de 80% en afectación hepática y 65% en lesiones pulmonares, puede presentar reacciones cruzadas con otras enfermedades, ¿no? Lo que es la inmunofluorescencia indirecta, igualmente buena sensibilidad, buena especificidad, ¿no? Y igualmente el antígeno circulante con prueba de ELISA, ¿no? Esta prueba, por ejemplo, igualmente una baja sensibilidad, pero una especificidad alta, ¿no? Muy parecida al arco quinto. Entonces, les traigo una serie de pruebas, ¿no? Les muestro rápidamente para poder concluir que generalmente tenemos que combinar, si queremos hacer diagnóstico serológico de atidosis, tenemos que combinar pruebas. Generalmente pruebas muy sensibles, como por ejemplo ELISA, con un 93% de sensibilidad, con una prueba muy específica, como por ejemplo el arco quinto, ¿no? Si juntamos las dos, ¿no? Que es 100% específica, ¿no? Y acá podemos tener mucho más valor diagnóstico, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos viendo que 10 a 20% de pacientes con quistes hepáticos y un 40% de pacientes con quistes pulmonares no producen anticuerpos, ¿no? Por eso esas pruebas serológicas pueden darnos falsos negativos, sobre todo las que no se han roto, ya les he dicho. Entonces, siempre lo que está en amarillo es lo que es lo más resaltante que quiero que queden, mejor dicho, que fijen. La negatividad de las pruebas serológicas no descarta la presencia de un quiste atídico, ¿ya? Entonces, tenemos un paciente con cuadro clínico, con imágenes, ¿no? Que todo apunta, que es con epidemiología, ¿no? Y la prueba salió negativa, no quiere decir que, no, lo vamos a descartar, ¿no? O sea, tenemos que igual tomarlo con pinzas y seguir sobre todo en una zona de alta incidencia como la nuestra, ¿no? Entonces, las pruebas nos ayudan, pero como les digo, no es que sea pues una prueba nos va a descartar una diatidosis. Si sale positivo, probablemente digamos, bueno, se corroboramos que sí. Por eso es que no lo usamos mucho, ¿ya? O sea, yo les digo, acá en el hospital, prácticamente el diagnóstico es clínico, es imagenológico y luego ya etiológico cuando ya hacemos la cirugía y lo mandamos a estudiar, ¿no? Entonces, las pruebas serológicas sobre todo teniendo en cuenta que muchas de las cuales no se realizan acá en Cusco, hay que mandarlas al IME, se demoran, de verdad, por lo menos yo casi no hago, ¿no? No hago. En algunos casos, quizás de duda diagnóstica, podríamos hacerlo, ¿no? Pero prácticamente los casos que tenemos, pues se podría decir, son cantados desde el punto de vista clínico e imagenológico, que es lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Las imágenes son muy importantes y tenemos acá igualmente tres exámenes importantes. La radiografía de tórax, que se podría decir que es lo primero que se realiza en un paciente, la tomografía, ¿no? Que llega a ser pues, prácticamente el gol estándar para identificar morfología y definir estrategia quirúrgica, y la ecografía, que no tiene mucha utilidad en la parte pulmonar, pero es un examen de complemento que se hace sobre todo para valorar lesiones hepáticas. Es otra cosa que le quiero decir. Si uno diagnostica un quiste atípico pulmonar, definitivamente tiene que descartar una lesión hepática, sí o sí. Así seamos cirujanos de tórax, digamos, el hígado no es nuestro problema, sí es nuestro problema. ¿No? ¿Por qué? Porque obviamente altera lo que es la morbilidad del paciente. Entonces, si yo encuentro un paciente con quiste atípico pulmonar, dentro del protocolo de estudio, tengo que hacerle una ecografía abdominal para ver si no tiene una lesión hepática asociada. He tenido varios pacientes que tenían los dos, ¿no? Quiste atípico pulmonar y hepático a la vez, ¿ya? Es más, uno de los que he operado el día viernes tiene quiste en el hígado. Ya le operé el pulmón, que se recupere la parte pulmonar y lo voy a mandar con el cirujano general, que es el quien va a ver eso, ¿no? Para ver la parte del quiste hepático, ¿ya? Muy bien. Entonces, en radiografía de tórax, ¿qué identificamos? Y acá también hay diferencias. En quiste simple o no complicado, encontramos una imagen redondeada o ovalada con bordes bien definidos, eso es generalmente lo que diferencia de una tumoración, por ejemplo, con densidad de agua, densidad líquida, homogéneo, ¿no? Y en algunos casos pues, puede presentar signo del menisco, como hemos visto, como vamos a ver, perdón, como posteriormente. Y los quistes complicados ya presentan nivel hidroaéreo, el signo del camalote, que también ustedes ya lo conocen algunos, ¿no? Les recalco el del camalote, que es la membrana que sobrenada, ¿no? En el quiste roto. Puede haber imágenes de aspecto tumoral o incluso cavidades residuales. Para que tengan una mejor idea, voy a presentar algunas imágenes. Esto también ya les he mandado, la van a poder ver con mayor detenimiento, ¿no? Cada uno de ustedes. Por ejemplo, acá miren un quiste simple en el mitoras derecho, miren, una imagen redondeada, homogéneo, con, se puede decir,
densidad líquida, ¿no? Es un quiste simple, un quiste no complicado, no roto. Acá en la lateral, miren acá, miren, esta es la columna, acá está el corazón, los pulmones, y acá se ve esta imagen, ¿no? Una imagen redondeada compatible con un quiste hiatídico simple. Igualmente acá, si ven, tenemos en el emitórax izquierdo dos quistes, ¿no? Acá, esta es la sombra de silueta cardíaca, acá vemos una imagen compatible con quiste, y más arriba, también en el pulmón izquierdo, también una imagen más homogénea, ¿no? Más, por decir, radiopaca, que también es compatible con un quiste hiatídico, ¿no? Un quiste o dos quistes, en este caso de este paciente. Esta es la lateral del paciente y acá se ve mejor. Siempre complementar posterior anterior con lateral, ¿no? Para tener una mejor localización, una idea de localización de los quistes. Acá, por ejemplo, miren, acá la imagen del quiste, y más atrás, acá no se nota muy bien porque la columna un poquito nos interfiere, pero acá se puede ver una imagen que es un poquito más radiopaca, ¿no? Entonces, es la misma imagen, sobre todo para ver la localización, ¿no? O sea, si es anterior, si es posterior, ¿no? Superior e inferior vemos en la otra imagen, y acá complementamos para ver si es anterior o posterior. Y definitivamente, pues la tomografía nos va a dar ya mayores luces sobre esto, ¿no? Acá igualmente un quiste gigante, miren, en el emitórax izquierdo, que casi compromete aproximadamente unos 3/4 de este emitórax, ¿no? Vemos acá una opacidad total, diferencia, ¿no? De por ejemplo, un derrame pleural, porque acá no se ve, pues, la curva de Damazón, ¿no? La curva de Damazón es distinta, ¿no? Cuando es líquido se ve totalmente distinto. De acá, por ejemplo, vemos parte de parénquima, ¿no? Parte de parénquima, y acá una imagen quística. Definitivamente, si tuviéramos un caso como este, tenemos que hacer una tomografía, sí o sí, y con contraste incluso, porque habría que hasta hacer diagnóstico diferencial con una tumoración pulmonar o mediastinal, ¿no? Entonces, esto siempre hay que ir de la mano, ¿no? Viendo cuál nuestros exámenes diagnósticos nos ayudan inicialmente con una placa de tórax y luego generalmente complementar con una tomografía. Acá el mismo quiste igualmente vimos que, ¿no? Que se superpone con la silueta cardíaca, ¿no? Es para poder ver cuál es la extensión del quiste. Acá igualmente un quiste gigante, pero ya en el hemitórax derecho. Vean acá, miren cómo es un quiste también bastante grande, que ocupa casi los 2/3 superiores del pulmón derecho. Y acá algunos signos radiológicos, ¿no? Pero ya vamos a ver, perdón, ya de lo que se ha mencionado de quiste complicado o roto, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, el signo de la muesca, ¿no? Acá, por ejemplo, si ven este quiste, y miren, tiene una muesca acá, la muesca de Ivanisevic y Rivas, que son signos, se podría decir, de ruptura ya inminente, ¿no? Que ese quiste está en proceso de ruptura. Acá tenemos el signo de menisco, ¿no? Que pues, acá miren, acá en este lado derecho, miren acá, es una zona ya más radiolúcida dentro del quiste, que también nos dice que se está despegando la membrana, ¿no? De la periquística, y que también es un quiste que es muy probable que se esté rompiendo, ¿ya? Acá el quiste de doble arco, que hemos visto en la imagen que les he mencionado, doble arco de Ivanisevic, ¿no? También es un quiste que está complicado, ¿no? Con un nivel hidroaéreo, ¿no? Acá el camalote, ven acá, por ejemplo, el camalote, vean cómo se ve en el esquema, es un quiste roto con nivel hidroaéreo y que está sobrenadando en la parte líquida, ¿no? Una zona que en este caso podría ser la membrana que está rota, ¿no? Ese signo del camalote. Signo de la membrana encarcelada, cuando son quistes ya rotos de mayor tiempo, ¿no? Donde prácticamente la membrana queda atrapada en el quiste, ¿ya? Son signos radiológicos que debemos conocer porque son las diferentes presentaciones de quistes ciáticos pulmonares. Acá, por ejemplo, en esta placa vemos, ¿no? Miren, sí, un paciente con un quiste ciático con signo del menisco, ¿no? Donde es una inminente ruptura, y del camalote en el otro lado, en el lado izquierdo, ¿no? Un nivel hidroaéreo, y acá vemos la membrana sobrenadante, ¿ya? El signo del menisco ya les expliqué, es acá en la flecha blanca, y el signo del camalote, la flecha roja, también ya lo hemos explicado. Igual acá tenemos un quiste complicado en el emitórax derecho, vean, un quiste, acá se ve claramente ¿no? La delimitación del quiste, y acá su nivel hidroaéreo, ¿no? Acá zona líquida y acá zona aérea por la presencia de aire en un quiste roto. Igualmente acá, quiste complicado, vean, igualmente con nivel hidroaéreo, es lo que determina generalmente el quiste complicado. Acá el signo del camalote nuevamente, vean acá este quiste, ¿no? Con parte aérea, incluso no se ve muy bien, probablemente hay una neumonitis eustaquística, y acá está la membrana sobrenadante, signo del camalote.
Quiste roto igualmente con nivel hidroaéreo y quiste del camalote, acá ven la membrana que está nadando, claramente se ve en una radiografía lateral. Igualmente acá un quiste simple en el lado derecho, ¿no? Y un quiste complicado en el lado izquierdo, ¿no? Son diversas presentaciones que se pueden presentar. Esta es la lateral, acá vemos el quiste roto, ¿no? Siempre con su nivel hidroaéreo, ¿no? Acá también, igualmente, para poder ver, ¿no?, cómo se ve en una placa de tórax, ¿no? Esto les muestro para que ustedes tengan conocimiento, sepan cómo, y cuando te encuentren con una placa, prácticamente ya van a poder diagnosticar, ¿no?, estos cuadros. También puede haber cavidades residuales, ¿ya? Por ejemplo, aquí en este lado izquierdo, miren, donde se produce toda la eliminación de todo el líquido diatídico, todos los componentes, todas las membranas, y queda una cavidad vacía, ¿no? Solamente delimitada por la periquística. También, en algunos casos, no es muy frecuente, pero sí se puede ver pacientes con cavidades residuales. Igualmente, acá hay que complementar con una tomografía para poder decidir qué tratamiento hacer con esa cavidad. Acá miren, en la lateral, miren esta cavidad residual, ¿no? Es como un quiste, pero vacío, totalmente, localizado en la zona posterior, en este caso, de este hemitórax. ¿Ok? Pacientes con hidatidiosis pulmonar múltiple, miren, por ejemplo, quistes hidáticos múltiples de localización bilateral. Acá tenemos uno, acá tenemos dos, acá tenemos tres, acá tenemos cuatro, uno que se superpone con la silueta cardíaca, ¿no? Quistes múltiples que también podemos tener casos. Acá también, miren, quistes múltiples en ambos campos pulmonares. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, como 9, 10 quistes en total, ¿no? Diagnóstico diferencial también hacerlo con una metástasis pulmonar, por ejemplo, ¿no? Pero obviamente estos de acá no van a captar contraste, ¿no? Pero son las presentaciones que podemos tener. Acá no se ve muy bien en la lateral, ¿no? Pero también podemos ver con mucho mayor énfasis, ¿no? Con mayor acuciosidad, podemos tener acá que hay imágenes, ¿no?, más radio opacas en esta placa de pulmón lateral, ¿no? Entonces, hemos visto todo lo que sería la parte de radiografía de tórax, ¿no? Radiológica. Y ya les dije que hay que complementarlo siempre con una tomografía, con una TAC, ¿no? Y la TAC es fundamental para diferenciar formaciones quísticas de formaciones sólidas. Incluso se puede hacer con administración de contraste para hacer mayor diferencia de un tumor, ¿no? Generalmente los tumores van a captar contraste, ¿no? Y los quistes obviamente no captan contraste, ¿no? Igualmente, en una tomografía, el quiste obviamente se ve con una densidad más líquida, en cambio el tumor se ve con una densidad apuntando más a tejidos sólidos, ¿no? Entonces la forma de diferenciar con una tomografía. Igualmente, la tomografía también identifica número de quistes y localización. Tiene alta definición topográfica, ¿no? O sea, quiere decir que tenemos perdón, nos identifica exactamente dónde están localizados los quistes y podemos, obviamente, planificar la cirugía porque sabemos dónde están localizados, ¿ya? Igualmente vamos a valorar si hay calcificaciones, define con mayor precisión las relaciones anatómicas del quiste y toda la alteración que puede ser producida por el quiste en sí. Igualmente detecta cambio de volumen, ¿no? Uno puede medir el quiste y poder ir viendo si está creciendo, si está disminuyendo, y también nos sirve para el postoperatorio, ¿no? Sobre todo para evaluar secuelas, ¿no?, postoperatorias. Entonces, es de alta utilidad la tomografía, ¿no? La TAC de tórax, ¿ya? Puede ser también en este caso es con contraste, no vean acá contraste porque está la aorta resaltada, también podemos ver mucho mejor toda la delimitación del quiste. Acá, por ejemplo, es una tomografía de tórax con un quiste roto, ¿no? Con signo del camalote con nivel hidroaéreo. Acá igualmente, acá les presento algunos casos que hemos tenido, son casos nuestros, ¿no? De pacientes con en su tomografía, es de ventana mediastinal, miren cómo se ve el quiste, ¿no? Es un quiste también complicado, ¿no? Contenido líquido, pero zonas aéreas, ¿no? Zonas aéreas que nos habla de que es un quiste ya complicado. Ese es el mismo paciente, pero en la ventana parenquimal, donde vemos también igual la localización, ¿no? Está en la zona posterior, generalmente ya comenzando lo que es el lóbulo inferior, ¿no? Y relación altamente cercana con la zona del bronquio, ¿no? Este es el bronquio y miren el quiste altamente colindante con el bronquio.
Igualmente es la misma tomografía en un paciente, pero en una vista lateral para poder determinar hacia dónde está localizado y vemos que está localizado hacia la parte posterior y también está muy pegado al diafragma, ¿no? Si vemos acá, este es el diafragma, está muy, muy pegado. Esto nos traduce inmediatamente que hay una reacción inflamatoria adherencial, ¿no? Que probablemente vamos a tener que liberar todo para poder tratarlo quirúrgicamente al momento de la cirugía, ¿ya? Entonces, igualmente es el mismo paciente. Miren, es un quiste bien complicado. Este es un caso particular y hablando un poco de tratamiento. Es un caso de un paciente que le dieron solamente tratamiento médico. Y ya vamos a ver que en caso de quiste diatídico pulmonar, el tratamiento debe ser siempre quirúrgico. El tratamiento médico solo no funciona. Por más que les digan, por más que los neumólogos les digan, no, que sí hay que dar albendazol, claro, hay que dar, pero como puente o como complemento a la cirugía. Este es un paciente que le dieron tratamiento con albendazol, creo que por casi un año, ¿no? Y que a los 3, 4 años acude, me busca, ¿no? Y encuentro esto en la tomografía, ¿no? Un paciente con un quiste diatídico ya totalmente complicado, incluso las membranas ya digeridas, ¿no? O sea, toda una reacción parenquimal adherencial terrible. Al final le hizo una lobectomía a este paciente, una lobectomía inferior derecha, si no me equivoco, ¿no? Entonces, pero miren la tomografía, ¿no? O sea, paciente con características de un quiste totalmente complicado, ¿no? Entonces, esto para que puedan ver que también pueden presentar, ¿ah? O sea, cuando uno ve esta imagen, no le parece un quiste atípico, ¿no? Pero haciendo ya unidad clínica con antecedente, ¿no? Pues uno ve que efectivamente es un quiste atípico complicado, ¿no? Que no fue tratado oportunamente. Entonces, yo les presento esto para que ustedes, lo bueno de tener una zona de alta incidencia es que podemos ver diversas presentaciones, desde lo más clásico, ¿no? De los quistes clásicos hasta las cosas más complejas y más raras, como por ejemplo este caso. ¿Ya? Este es el mismo paciente, igualmente miren esta zona, una zona ya condensada, ¿no? Muy adherida acá al diafragma, que es el diafragma, miren acá también pegado a la columna, igualmente acá es una imagen muy heterogénea, igualmente, que es el mismo paciente con toda la reacción, miren acá la reacción, el infiltrado parenquimal, ¿no? Asociados, eso se conoce como neumonitis yuxtaquística, ¿no? Entonces, todo lo que se produce, ¿no? En este caso. Esta es otra paciente, igual también que hemos operado acá, igualmente con un quiste complicado. En la ventana mediastinal, miren, es heterogéneo, no es homogéneo, contenido acá ya más denso y con algunas zonas de aire también, ¿no? Con zonas aéreas, ¿no? Igualmente acá la membrana, miren que también hay un nivel hidroaéreo y dentro del interior también zonas mixtas, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos ver, ¿no? Miren, acá tenemos el quiste delimitado, acá la zona aérea, zona líquida abajo, y acá también dentro del interior tenemos un contenido heterogéneo con zonas aéreas, ¿no? Eso también es un quiste complicado. Este es otro paciente que también hemos operado, que también lo voy a presentar posteriormente, donde se ven acá es el parénquima pulmonar y acá se ve una zona de derrame y zonas quísticas en el interior. Es un paciente con una hidratidosis, una paciente con una hidratidosis pleural, ¿ya? Donde se encontraron múltiples, es una foto que les presenté al inicio, donde había múltiples vesículas, es esta paciente, ¿no? O sea, se ven acá vesículas dentro del líquido pleural que está causando ya una reacción inflamatoria y causa derrame ya tabicado, no tan libre, no tan uniforme, ¿no? Esta es la siguiente imagen. ¿Okay? Para que vean ver que la tomografía nos ayuda mucho. Es esta misma paciente que tiene un quiste hepático y esa es la explicación por la cual se formó la diatosis pleural que les voy a dar más adelante, ¿no? Para que vean también quiste hepático, acá el diafragma y esta parte ya es la parte final del tórax donde también se ve un derrame pleural, ¿no? Entonces, conclusión, la tomografía, es decir, la misma paciente igualmente, miren acá el diafragma, ¿no? Miren acá el quiste hepático y miren acá la hiatidosis pleural en este caso. Este caso es un caso muy interesante, ¿por qué? Porque fue un quiste, yo analizando ya posteriormente, fue un quiste hepático que se fistulizó, que rompió el diafragma y hizo un secundarismo transdiafragmático. O sea, fue una diatesis pleural secundaria a una ruptura de diafragma por un quiste hepático complicado. ¿Ya? Ese sería el diagnóstico en este caso. Entonces ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero para que vean, sobre todo acá, para que vean ustedes que la tomografía es de altísima, altísima utilidad, no debería faltar nunca en un paciente con diagnóstico de diatesis pulmonar y sobre todo que vamos a operar. ¿Por qué? Porque nos ayuda, como ustedes pueden ver, a localizar dónde están los quistes y a definir todo lo que es la estrategia quirúrgica. ¿Ya? Muy bien.
Ahora, la ecografía, ya les mencioné que la ecografía es un examen sencillo, es inocuo, es no invasivo, no tiene mucha utilidad en la etiolosis pulmonar, pero sí tiene alto rendimiento en los quistes hepáticos. Por eso, generalmente, te tiene que indicar siempre en un paciente con hiatidosis pulmonar para descartar compromiso hepático, ya se los había dicho. Eso sería lo que es el diagnóstico imagenológico. Y diagnóstico etiológico, acá tenemos que ya encontramos elementos patognomónicos de la hiatidosis pulmonar, ¿no? Como los ganchos escólices, las vesículas hijas, las membranas hiatídicas. Esos elementos, ¿dónde se pueden encontrar? En la muestra de la bómica, ¿no? En la muestra de esputo. Cuando uno hace una broncofibroscopía, también puede encontrarlo ahí. Y obviamente cuando operamos, ¿no? Cuando ya operamos y encontramos la membrana del quiste, prácticamente pues el diagnóstico ya está realizado, ¿no? Pues son elementos patognomónicos de hiatidosis pulmonar. Acá, por ejemplo, hay ojos microscópicos en muestra de bómica, vesículas, ¿no? Ven acá, mira, vesículas múltiples con ganchitos, ¿no? Y escólices, ¿no? Escólex. Y el diagnóstico de certezas ya se va a lograr con la visualización, ¿no? De los escoles directamente, ¿no? Bajo visión directa o indirectamente cuando lo encontramos con un examen en microscopio. Y cuando mandamos toda la membrana del quiste, igualmente, podemos encontrar la capa laminar, ¿no? La cutícula y la membrana germinativa, ¿no? Que ya lo hemos visto. ¿Ok? Entonces, eso sería en función a diagnóstico, y acá tenemos un cuadro resumen de qué hacer, cuál sería el plan de trabajo que tenemos que hacer cuando encontramos un quiste hiatídico, sea simple o sea roto o complicado. Una radiografía de tórax posterior anterior y lateral. ¿Qué cosa vamos a encontrar en el simple? Una imagen, ya hemos visto, redondeada, ovalada, homogénea, de bordes definidos. En cambio, en el complicado, en el roto, encontramos cavidad con nivel hidroaéreo, cavidades residuales, cavidades ocupadas ya por una formación sólida, el signo del camalote, formaciones sólidas irregulares, ya todas las imágenes que ya hemos visto, tanto en radiografía como en tomografía. En el hemograma podemos presentar eosinofilia en un quiste hiatídico simple, en cambio, cuando está roto, ya leucocitosis y desviación izquierda, que ya llega a comportarse como un proceso infeccioso. Serológicos, bueno, sí podemos pedir, pero acá generalmente los simples podemos encontrar que los serológicos no necesariamente nos van a dar un resultado exacto, positivo. La tomografía igualmente hemos visto que define si es una formación quística o sólida, determina el número de quistes, ¿no? Y localiza exactamente dónde están localizados. Y ya hemos visto todo lo que se puede presentar, ¿no? En una tomografía, en un quiste complicado o roto, ya lo hemos visto. Ecografía abdominal siempre se debe pedir, sí, en ambos, para descartar proceso hepático. Broncofibroscopía, cuando el quiste está simple, prácticamente no se indica, no se debería hacer. Y en roto, en algunos casos, ¿no? En algunos casos podemos indicar una broncofibroscopía para poder observar si hay membranas o tomar muestra para investigar ganchos, escólices o también tomar si está infectado con algunos otros gérmenes, ¿no? Entonces, este es para valorar cuándo se hace o no una broncofibroscopía en casos de hiatidosis pulmonar. La función hepática generalmente se altera, en quiste simple se puede elevar fructosa alcalina y en cambio en la otra puede haber mayor compromiso hepático en el quiste roto. Esputo generalmente no se debe hacer o prácticamente va a salir negativo si lo hacemos en el simple, en cambio en el complicado sí, igualmente en el esputo podemos buscar elementos formes como ganchos, escólices y también hacer cultivo obviamente cuando sospechamos en un quiste infectado. Los dos se operan, ¿no? Tenemos que hacer preoperatorio en los dos, ya les he dicho, tratamiento es quirúrgico, ¿no? Albendazol solamente se da si el quiste es grande y hay peligro de que se pueda romper en el preoperatorio o en el preoperatorio cuando se trata de quistes simples. En cambio, en el complicado, el albendazol se tiene que iniciar sí o sí. Todo paciente diagnosticado con quiste hiatídico roto, hay que iniciar albendazol de una vez. En el quiste simple, solamente si el quiste es muy grande o hay peligro de que se pueda romper. Antibióticos no se dan en el quiste simple y en el complicado generalmente sí. Hay que iniciar tratamiento antibiótico endovenoso para poder controlar el cuadro infeccioso antes de la cirugía. Muy bien. Y llegamos a la zona, ya a la parte de tratamiento. El tratamiento, una vez que hemos diagnosticado, ¿qué hacemos con ese quiste? Y acá tenemos que hay tratamiento médico, tratamiento quirúrgico, que puede ser conservador o radical, ¿no? En el tratamiento médico tenemos acá qué fármacos utilizamos, los benzoimidazoles, donde tenemos el albendazol, el mebendazol, el praziquantel y el oxybenzol. Los que más se usan en la práctica, el albendazol, que es prácticamente el más usado, y el praziquantel. El problema del praziquantel es el costo, no es mucho más caro que el albendazol,
¿ya? Les anticipo. Entonces, en cuanto al albendazol, es el fármaco que ya les mencioné que más se utiliza en el tratamiento de la hiatidosis humana en general, impide que el parásito utilice la glucosa, ¿no? Provocando una disminución de su energía y obviamente provoca su muerte, ¿no? En el caso de siembras masivas, como menciona acá, con quistes grandes, favorece el manejo quirúrgico porque disminuye considerablemente el riesgo de una nueva siembra. Por eso en quistes grandes se da, ¿no? Se debe dar albendazol y en quistes rotos, ni qué hablar, como ya hemos comentado. La dosis es de 10 a 15 miligramos por kilo por día, que consideran más o menos una dosis de 400 miligramos 2 veces por día. Las tabletas vienen de 200 miligramos, por eso te tienen que dar 2 tabletas cada 12 horas, ¿ya? Y generalmente darlo después de los alimentos para poder mejorar su absorción. Eso en cuanto al albendazol, ¿no? También se usa, generalmente, 30 días, se puede usar 30 días previos a la cirugía para inviabilizar el quiste hiatídico, sobre todo cuando son quistes grandes que se pueden romper, y se tiene que dar siempre en el posoperatorio, como menciona acá, durante los 60 días posteriores a la cirugía para disminuir la tasa de recurrencia. O sea, yo opero, todo paciente que se opera, después de operado, tiene que iniciarse albendazol, si es que ya no se inició antes, ¿no? ¿Y en qué caso se inició antes? Cuando el quiste estuvo roto o era un quiste muy grande que podía romperse. Muy bien. ¿Ok? Acá, por ejemplo, bueno, acá eso es lo que más o menos se dice, ¿no? Lo que le quiero enfatizar. Supuestamente, ¿no? O sea, en un estudio con albendazol solamente, se concluye que su eficacia, ¿no? O sea, puede llegar a ser menos de 50%, ¿no? Para desaparición de quistes, ¿no? Y 20, solamente en 20 a 25% de pacientes muestra variaciones en su tamaño y disminuye la recurrencia solamente un 15 a 30%, cuando se da tratamiento médico solo. Por eso, de conclusión de todo esto que les digo, el tratamiento médico de atidosis no puede ser exclusivo, solamente tratamiento médico, ¿ya? Porque si uno da solamente tratamiento médico, puede complicarse el paciente y puede obviamente hacer una cirugía un poco más riesgosa. Entonces, el tratamiento médico es complementario, pero no es único. Por eso es que el tratamiento de quiste hiatídico pulmonar, me refiero a pulmonar, estamos hablando acá de pulmonar, debe ser siempre quirúrgico, a diferencia del hepático. Me imagino que ustedes van a llevar o han llevado diateosis hepática, ahí sí van a ver que hay muchos pacientes que se les da solamente tratamiento médico, ¿ya? Con la clasificación y el tamaño y todo eso, ¿ya? En cambio, en pulmón, generalmente hay que operarlo sí o sí. El albendazol, ¿en qué casos damos? Quistes simples, en quistes grandes, ya he dicho, en peligro de romperse en el preoperatorio y en el acto quirúrgico, y en los complicados hay que darlos siempre, ¿no? Quiste complicado se inicia en el preoperatorio y se mantiene generalmente hasta los 3 a 6 meses después de la intervención quirúrgica. Y en diateosis múltiple siempre hay que dar también con la finalidad de evitar que continúe la diseminación por ruptura de quistes ya presentes, ¿no? Otro fármaco a usar es el praziquantel, lo voy a hacer un poco más rápido porque ya estamos avanzando en el tiempo. El praziquantel tiene un efecto 10 veces mayor que el albendazol y se dice que se puede combinar ambos. Incluso hay estudios, todo esto menciona acá, que hay estudios que asociados, ¿no? Praziquantel con albendazol van mejor que en monoterapia con cada uno de ellos. Pero todavía hay estudios, todavía están estudiándose para poder ya dictar protocolos ya más seguros, ¿no? El praziquantel es mucho más efectivo que el albendazol, pero el problema está que es mucho más caro también. Por eso es que para nuestra realidad generalmente se puede usar en algunos casos, pero la gran mayoría de casos usamos albendazol, ¿ya? Y llegamos al punto que nos compete, que es el tratamiento quirúrgico. Acá, por favor, ya saben, lo que está resaltado con amarillo es lo más resaltante que ustedes tienen que conocer. El procedimiento terapéutico de elección para quiste hiatídico pulmonar es el quirúrgico, ¿no? Es la cirugía. Y hay que tener en cuenta 4 aspectos fundamentales. Hay que eliminar el parásito, hay que reparar las lesiones que el parásito ha provocado en el huésped, hay que evitar las recidivas y o siembras ocasionadas por el líquido que está fértil, o sea, evitar la ruptura del quiste, ¿no? Por eso el parto del quiste, que es sacar todo el quiste entero, ya no se realiza. Hay que tratar primero el quiste, hay que inactivar el quiste con una solución hipertónica, generalmente hipersodio, que es lo que más se usa, hay que inactivarlo para evitar que se pueda sembrar y provocar el menor sacrificio posible del tejido pulmonar no afectado. O sea, ser lo más conservadores posibles, porque es una patología benigna, ¿no? Entonces, lo que tenemos que siempre ir con la consigna de hacer quistectomía, ¿no? Las cirugías radicales en algunos casos extremos nomás se puede presentar, ¿ya? Muy bien, entonces, acá como les vuelvo a repetir, hecho el diagnóstico o cuando existe la firme sospecha de la enfermedad,
indicar tratamiento quirúrgico, no dilatarlo, ¿ya? Porque a mayor tiempo puede haber mayor posibilidad de complicaciones, como por ejemplo una vómica, una cavidad infectada, una hemoptisis. Cuando estalla el quiste, cuando se rompe, ahí obviamente puede haber secundarismo. ¿Qué cosa es secundarismo? Siembra, ¿no? Que se rompe y puede sembrarnos el quiste por todo lado. Y también en algunos casos podría llevar al shock anafiláctico y la muerte del paciente, ¿no? Entonces, solamente se debe aplazar la intervención, eso es importante, para mejorar la situación funcional del paciente, ¿no? O mejorar o tratar la patología infecciosa intercurrente, como neumonitis eustaquística, neumonías o focos de atelectasia. ¿Qué cosa quiere decir? Que si tenemos un paciente que quiste está roto y ha hecho una neumonitis eustaquística, hay que tratarlo con antibióticos, ¿no? Hay que operarlo, pero no en el momento hasta mejorar el estado pulmonar, pero igual se tiene que operar. Y ese es siempre el conflicto que hay a veces también con los clínicos, porque los clínicos dicen, no, quiste diabético, tienes que operarlo. Pero yo le digo un momentito, hay una neumonía, una neumonitis que se le ha presentado, primero trataremos esto, por lo menos unos 7 días con antibióticos endovenosos y después lo opero. ¿Ya? O sea, mejorar la situación funcional, ¿no? Del paciente para que también tenga mejor reserva pulmonar, evitar complicaciones postoperatorias y después se opera, ¿no? Y solamente en esos casos podemos aplazar la intervención, ¿no? Y bueno, nos ayuda de todas maneras para ir preparando a nuestro paciente. ¿Ok? A ver, entonces, en general en el pulmón, bueno, o sea, ya hemos visto que no hay más de 4 o 5 quistes ciatídicos y los quistes múltiples bilaterales son muy, muy, muy raros, ¿no? Entonces, en estos casos a veces no intervenimos, pero la gran mayoría de casos el tratamiento quirúrgico es casi siempre posible. ¿Ya? Esa es la conclusión de esto. Siempre quirúrgico, por favor. Toda cirugía periatidosis se debe usar un tubo endotraqueal de doble lumen, ¿no? Hacer una intubación selectiva. ¿Para qué? Para evitar la inundación bronquial del otro lado, del lado sano por el líquido etílico. Igualmente, cuando uno lava, el pasaje de los elementos de lavado también hacia el otro lado, ¿no? Siempre usar tubo endotraqueal de doble lumen, como también les mencioné en la cirugía de tuberculosis, ¿no? Ok. ¿Y qué técnicas quirúrgicas son las más utilizadas? Puede haber acá dos, ¿no? O sea, dos grupos, la cirugía conservadora y la cirugía radical. La cirugía conservadora, dentro de esta hay dos tendencias. Lo que es la parasitectomía, solamente erradicar el parásito o sus restos sin resecar el tejido pulmonar, o sea, dejando la adventicia, que es la técnica de Allende-Langer, que ya no se usa prácticamente, y lo que es la quistectomía, ¿no? Que es la técnica de Velarde Pérez Fontana, que consiste en resecar todos los componentes del quiste, o sea, las membranas del parásito, las dos membranas del parásito y también la periquística o del huésped, ¿no? O sea, se extirpa todo el tejido que está en contacto, que forma la adventicia, ¿no? Es la mejor técnica descrita cuando hablamos de quistectomía. Esta acá prácticamente ya no se usa. Y cirugía radical se reserva cuando hay un pulmón muy afectado y puede ya hacerse resecciones tanto pulmonares más amplias como una segmentectomía, una lobectomía y en casos ya muy, muy, muy extremos, una neumonectomía, cuando son quistes pues gigantes con compromiso de parénquima pulmonar muy importante, ¿ya? Acá en los métodos conservadores tenemos lo que es la parasitectomía y la quistectomía y los procedimientos combinados, ¿no? Entonces, en la parasitectomía son técnicas que conservan la adventicia, no se reseca ni la adventicia ni la periquística, son técnicas muy antiguas, ¿no? Todas las que están mencionadas acá, entonces después ya las van a leer, sobre todo la que está acá es la de Allende-Langer, que ya no se usan mucho, de verdad, ya no se usan mucho. La que más se usa es la que se reseca la adventicia o la periquística, que es en este caso la de Velarde Pérez Fontana, o los procedimientos también combinados, ¿ya? Y acá tenemos, bueno, y en resecciones pulmonares ya hemos visto más amplias como segmentectomía, lobectomía, neumonectomía o pleuroneumoctomía. Y acá tenemos un esquema de las técnicas quirúrgicas conservadoras, ¿no? Por ejemplo, ahí en el Langer se extirpa el quiste, se cierran los bronquios y se sutura la cavidad residual, no se sacó la periquística. En cambio acá, Velarde Pérez Fontana se extrajo el quiste y se extrae todo el complejo periquístico o adventicio, ¿ya? Y la brea, que es una combinación de ambas, ¿no? Se extirpa el quiste y se saca el complejo periquístico en forma parcial, como ven acá en el esquema. La que más se usa es la de acá, la Velarde Pérez Fontana, y es la que yo también realizo cuando opero estos casos de quistes ciáticos pulmonares. Muy bien. Acá les he traído algunas fotos para que vean qué es lo que hacemos, ¿no? Cómo realizamos una cirugía de quiste diatídico, ¿no? Generalmente lo hacemos a través de una toracotomía lateral o posterolateral. Una lateral podría ser, ¿no? Mínima.
abordamos la cavidad pleural, acá hacemos la separación, acá tenemos el quiste ya visualizado, ya quiste identificado, ¿no? Aislamos el campo quirúrgico con compresas embebidas de una solución hipertónica como el hipersodio, ¿ya? Acá tenemos, hacemos una punción, ya les he dicho, y descompresión del quiste, acá obtenemos líquido, y instilamos una solución hipertónica. Una solución hipertónica, que es generalmente hipersodio, para poder inactivar, ¿no?, el quiste, ¿ya? Inactivamos el quiste con solución hipertónica, siempre, por lo menos instilamos hipersodio por 3 minutos para que todos los elementos vivos del quiste mueran, con solución hipertónica mueren generalmente. Después abrimos acá, abrimos la adventicia, abrimos las membranas y evacuamos, extraemos las membranas. Miren, esta es la membrana que se está extrayendo, que es lo que tenemos que hacer siempre, lo que yo también siempre hago. Extraigo membranas, ¿no? Obviamente primero he instilado el hipersodio, no inactivado, y luego sacamos las membranas. Una vez que hemos sacado las membranas, acá hemos puesto agua, hacemos que el anestesiólogo insufle el pulmón para ver las fugas, ¿no? Porque las fístulas bronquiales hay que cerrarlas, hay que suturarlas, ¿no? Siempre hay que cerrar las fugas con sutura. Acá, por ejemplo, ven al fondo una sutura. Y luego, igualmente lavamos la cavidad con agentes escolicidas, podemos expresar igual de hipersodio, un poco de isodine, ¿no? Y tratamos la adventicia y la cavidad residual, ¿no? En algunos casos hacemos capitonaje, que capitonaje es comenzar a hacer suturas concéntricas para cerrar esa cavidad y queda más o menos de esta manera. Si es muy grande ya podemos hacer una sutura, ¿no? Igualmente. O sea, la cavidad la tratamos de acuerdo a como nos quede, mejor dicho, esa es conclusión. No les voy a dar muchas técnicas de esto, porque usted no es el objetivo, pero hay que tratar la cavidad residual de acuerdo a cómo nos quede, ¿no? Entonces, eso ya lo definimos en el momento. Lo que sí es importante siempre es que cerrar las fugas bronquiales para evitar cavidades postoperatorias, ¿ya? Luego se coloca un dren, siempre drenaje torácico, 1 o 2 drenes, dependiendo del caso, y luego, obviamente, se cierra la cavidad por planos, como normalmente cerramos en toda toracotomía, ¿no? Entonces, es la técnica quirúrgica que se debe realizar en un paciente con hiatidosis pulmonar. En lo que es complicaciones postoperatorias, podemos presentar, que se puede presentar infecciones o hematomas de la cavidad residual, pues ya, pues una buena hemostasia y un buen cierre de las fugas es importante para evitar estas complicaciones. Puede haber un empiema pleural postoperatorio, que también el manejo es muy complicado, por eso evitar también con una buena asepsia, antisepsia, lavar bien, evitar la diseminación, ¿no? Y obviamente hacer un buen manejo de la cavidad pleural, sobre todo en términos de asepsia y antisepsia. La sepsis también secundario a esto, y fístulas, ¿no? Broncopulmonares o ya en casos extremos, fístulas broncopleurocutáneas, ¿no? Por eso es muy importante cerrar siempre las fugas bronquiales para evitar la aparición de estas fístulas, ¿ok? Ahora, hablando un poco más de quistes, quiste hidatiosis pulmonar múltiple. Sabemos que los pacientes con más de un quiste es la incidencia relativamente baja, que son 15 a 20% nomás. Ya hemos visto quistes dobles, 70%, 2 quistes, 3 o 4 quistes, 20%, y 10% puede haber quistes mucho mayores, ¿no? Múltiples, ¿no? Y bilaterales, aproximadamente puede haber siembras, ¿no?, de 15 a 20 quistes, pero es muy, muy, muy raro, ¿no? 65% de la hiatidosis múltiple se localizan en un solo pulmón y un 35% en ambos. Y generalmente los quistes evolucionan en forma independiente, ¿no? Puede haber quistes no, simples o hialinos junto a complicados. En un mismo paciente puedo tener un paciente que tiene un quiste simple en un lado y un quiste roto en el otro lado, ¿no? A eso se refiere esto, ¿no? Y cuando tenemos una poliquistosis hidatídica, o sea, quistes múltiples, acá sí hay que ser un poco más conservadores. Si tenemos solamente 2, bueno, trataremos cada uno, operaremos en un tiempo distinto cada uno, pero si tenemos 5, 6, 7, 8, 10 quistes, ahí sí, pues tenemos que ya valorar, ¿no? Individualizar el caso y ver qué lo va a ser lo más favorable para el paciente, ¿no? El abordaje de cada uno de ellos, como le vuelvo a decir, debe ser siempre individualizado, ¿ya? Lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Los quistes bilaterales, generalmente hay que priorizar el lado donde hay más riesgo o donde hay un mayor estado evolutivo de riesgo, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una diferencia de un quiste simple, que es un quiste hialino, y otro que está ya roto, infectado, primero tenemos que operar el quiste sano, ¿entienden? ¿Por qué? Porque el quiste sano, o sea, si dejamos pasar mucho tiempo, se puede romper y se puede infectar y nos va a complicar más.
En cambio, el otro ya está infectado, ya está roto, o sea, ya se complicó, ¿me entiende? O sea, si tenemos eso quiero que me entiendan claramente y, por ejemplo, eso siempre lo usamos, ¿no? O sea, siempre abordar el quiste simple o no roto en primer término, porque el otro no va a variar mucho su estado. En cambio, este sí se puede romper. Entonces, si tenemos un quiste simple y un quiste roto, primero operamos el simple y luego ya en un tiempo, como vamos a ver acá, el roto, ¿no? Generalmente lo que hago yo es hacer una toracotomía bilateral y sucesiva aproximadamente en 2 tiempos, ¿no? Por 3 o 4 semanas de diferencia. Operar primero un quiste, un mes de recuperación y luego operar el otro quiste. La tomografía, perdón, la toracotomía bilateral y simultánea que se puede hacer en el mismo acto quirúrgico, que es la cirugía de clamshell, ¿no? Que es aperturar en forma transversa el tórax para exponer los dos pulmones y operar. Generalmente ya no lo hacemos mucho, es una cirugía muy traumática, que hay que ligar las mamarias porque se produce una esternotomía transversa, ¿no? No se hace mucho, ¿no? Se podría hacer en casos muy contados si tuviéramos quistes, sobre todo anteriores, ¿no? Porque que se pone muy bien la parte anterior de los pulmones. Si tenemos quistes posteriores o uno anterior no posterior, no va a haber buen abordaje, vamos a tener mucha dificultad y es innecesario para el paciente. Por eso lo que más se hace es toracotomía bilateral y sucesiva por un tiempo de un mes de diferencia. La esternotomía media también podría permitir acceso a ambos lados, ¿no? Hacemos como cirugía de corazón, esternotomía media, entramos a las pleuras y podemos exponernos los dos pulmones, pero siempre y cuando tienen que ser quistes igualmente anteriores. Si tenemos quistes posteriores, va a ser muy difícil de abordar, preferentemente hacerlo como en 2 toracotomías, ¿ya? Todas esas consideraciones hay que tenerlas en cuenta. Previamente, el cirujano estudia al paciente para poder determinar qué es lo mejor, qué es lo más conveniente. La gran mayoría de casos hacemos cirugías en 2 tiempos, ¿ya? Muy bien, entonces acá les voy a traer algunos casos casos que hemos operado nosotros interesantes, ¿ya? El primer caso ya hemos hablado de ellos, pero les voy a para recalcar algunas cosas. Caso 1, varón de 41 años con antecedente de aterosis pulmonar hace 4 años, que solo recibió tratamiento médico con albendazol. Ingresa por emergencia con cuadro de dolor torácico, tos, hemoptisis. Se realiza una tomografía de tórax y se detecta, o se diagnostica una aterosis pulmonar derecha complicada. El plan es tratamiento quirúrgico. Las placas es lo que lo que les mostré hace un momento, les enseñé, este es de este paciente, ¿no? Solamente tratamiento médico no funciona. Siempre tiene que ser tratamiento quirúrgico. Esa es la moraleja que quiero que se lleven, ¿no? No funciona con tratamiento médico para quistes hiatídicos pulmonares. Por favor, acuérdense, pulmonares, no hepáticos. Esa es otra cosa, ¿ya? Entonces, miren, acá es la tomografía del paciente, ¿no? Miren, vemos todo esto y programamos al paciente para una cirugía. ¿Cuál fue la cirugía? Fue una toracotomía derecha con lobectomía inferior derecha. ¿Qué encontramos? Una lesión quística no muy grande, mira, 7 por 6 centímetros en el segmento 6 y parte de los basales en el lóbulo inferior derecho, pero con una gran reacción inflamatoria periquística, adherido firmemente al lóbulo medio. Al abrir, las membranas estaban semidigeridas y contenían un contenido fibrinoso amarillento. No, o sea, era un quiste, mire, que tranquilamente se pudo operar en su momento y hubiéramos hecho solamente una quistectomía, nada más. Y al final terminó en una lobectomía porque solamente se dio tratamiento médico inicialmente. ¿Ya? Entonces la evolución felizmente fue favorable, la anatomía patológica confirmó el quiste atídico y felizmente en este caso no fue bien. Pero la enseñanza es la que ya les he dicho. No funciona solamente el tratamiento médico para quiste atídico pulmonar. Esta es la placa posoperatoria del paciente después de la lobectomía, miren, con su dren torácico todavía, acá el pulmón totalmente expandido, este es el hemidiafragma que se eleva, siempre en un paciente post-lobectomía se eleva el hemidiafragma porque se reduce la cavidad pleural porque se sacó por su un glóbulo, la placa de control muy buena, favorable, ¿no? Y el paciente felizmente tuvo una buena resolución. El caso 2 es una mujer de 44 años que ingresa por emergencia con un dolor torácico, tos ocasional. En la radiografía de tórax se ve una imagen radiopaca en tercio inferior de mi tórax derecho. En la ecografía abdominal se ve que hay un quiste hepático de gran tamaño. Se realiza una tomografía de tórax donde se encuentra, diagnostica una hiatidosis pleural múltiple más hiatidosis hepática. Esa es la paciente que les digo con alta sospecha de secundarismo transdiafragmático. Y se planteó igualmente tratamiento quirúrgico. Esta es la tomografía de la paciente que también les he mostrado, cómo se ve en la tomografía una hiatidosis pleural, se puede decir con múltiples vesículas en la cavidad pleural.
¿no? Es igualmente acá el quiste hepático en la tomografía, también lo hemos visto. Acá está en otro corte, miren el quiste hepático, ¿no? Acá está el diafragma y acá está la cavidad pleural derecha, ¿ok? Todo es la tomografía de esta paciente. ¿Y qué cosa se planteó la cirugía, ¿no? La cirugía fue una toracotomía derecha con evacuación de atidosis pleural múltiple, más drenaje de quiste hepático transdiafragmático, con rafía primaria de diafragma, con decorticación pulmonar y con drenaje. ¿Qué se halló? Múltiples vesículas hidatídicas en la cavidad pleural derecha, una paquipleuritis en el lóbulo inferior derecho, un diafragma con solución de continuidad a través de la cual se drena el quiste hepático que se había bloqueado felizmente y no se había diseminado a la cavidad peritoneal, ¿no? La evolución fue favorable, ¿no? Este es, miren, el caso que estamos operando. Acá nuestro separador, abriendo la toracotomía y la gran cantidad de quistes que hemos encontrado en la cavidad pleural, ¿no? Miren la gran cantidad de quistes, ¿no? En la cavidad pleural. Miren, hemos drenado, hemos evacuado toda la atidosis pulmonar. Y acá si lo pueden ver, por favor, en la punta, miren, acá esta imagen. Este es el orificio en el diafragma. Este es el pulmón, este es el lóbulo inferior derecho con paquipleuritis, medio semi-atrapado, y este es el diafragma, y este de acá, disculpen que la foto no es la mejor, ¿no? Ni muy amplia, ¿no? Pero miren, esto es el agujero en el diafragma. A través de esto, del hígado, se pasó todo el contenido a la cavidad pleural, y tuvimos que obviamente hacer el cierre, ¿no? Acá igualmente, este es el pulmón que está con una paquipleuritis que hemos tenido que corticar, por eso la cirugía también fue de corticación, ¿no? ¿Ok? Y la evolución también de la paciente fue una evolución felizmente favorable, ¿no? Se dio obviamente albendazol, decorticamos todo el lóbulo inferior, se expandió el pulmón, cerramos el diafragma, dejé un dren en la cavidad, en la cavidad hepática, ¿no? Del quiste hepático, que también lo puse hacia afuera. Felizmente no se sobreinfectó nada y la paciente también evolucionó favorablemente, ¿no? Es un caso que yo les traigo, pues un caso interesante. Un caso interesante que es muy raro, ¿no? Que yo he tenido la oportunidad de verlo y operarlo, ¿no? Pero les transmito para que vean que hay casos de este tipo, ¿no? Y el último caso para presentarles es una mujer de 57 años que ingresa por emergencia con un cuadro de dolor torácico bilateral. En la radiografía de tórax se ven imágenes radiopacas múltiples en ambos hemitórax. Le hacemos una tomografía y encontramos una diateosis pulmonar múltiple bilateral. 5 quistes en el pulmón derecho y 2 quistes en el pulmón izquierdo. Se planteó tratamiento quirúrgico inicialmente del lado derecho, que tenía más quistes. Miren la placa. Este es un caso también que hemos visto en el hospital, ¿eh? Miren, cantidad de quistes en el lado derecho y 2 quistes en el lado izquierdo. Esta es la lateral, miren cómo se ve, ¿no? Y la tomografía. Miren igual, bueno, no se puede ver todos los 5 de arranque porque depende del corte, obviamente, pero para que vean, ¿no? En el lado derecho se van enseñando los quistes, en el lado izquierdo también, con los tamaños incluso, ¿no? Y esta es la tomografía de la paciente, donde evidenciamos la hidatidosis pulmonar múltiple bilateral. La estrategia fue un manejo quirúrgico en 2 tiempos, ya les dije, la primera cirugía fue una toracotomía derecha, lado derecho, con lobectomía superior derecha, más quistectomía doble en lóbulo inferior derecho. ¿Por qué lobectomía superior? Porque encontramos 5 quistes, no complicados, felizmente quistes enteros, 3 en el lóbulo superior derecho que ocupaban aproximadamente 60% del lóbulo y 2 en el lóbulo inferior más pequeños de 5 y 3 centímetros de diámetro. Entonces sacamos todo el lóbulo superior y hicimos quistectomía del lóbulo inferior. La evolución fue favorable de esta cirugía y se planteó que unos meses después, creo que el paciente con 4 o 5 meses, en octubre exactamente del 2016, en caso ya de unos 5 años que operé, se hizo el segundo tiempo quirúrgico. Y en este caso hicimos una quistectomía apical y una segmentectomía del 6, ¿no? O sea, ahí sacamos todo el segmento 6 donde estaba alojado el quiste hidatídico, en este caso, del lóbulo, el lóbulo inferior izquierdo, acá debe ser, perdón, disculpen, es lóbulo inferior izquierdo. ¿Ya? Entonces, miren, esta es la tomografía de control post primera cirugía, ¿no? Ustedes ven acá que el paciente en el lado derecho ya no tiene quistes, ¿no? Acá está bien el pulmón, bueno, obviamente con su reacción fibrosa, ¿no? Después de la cirugía, y el quiste que estaba entero del pulmón izquierdo se complicó, se rompió. Este quiste, mire, es un quiste claramente complicado, roto, con su nivel hidroaéreo y las membranas acá sobrenadando con poco líquido, ¿no? Eso fue lo malo que pasó con esta paciente, ¿no? No se quiso operar antes porque le dolía, estaba un poco fastidiada y lamentablemente el lado izquierdo se complicó. Pero igualmente planteamos y la operamos, ¿no? Entonces,
Acá está el otro quiste, que era el quiste apical, el quiste que está más arriba, que también se complicó. O sea, los dos quistes se complicaron en este caso de esta paciente. ¿Ok? Y al final, felizmente, pudimos hacer la cirugía y la devolución también fue favorable en este caso. Entonces, concluyendo ya la última parte, tenemos que mucho tenemos que ver, hemos visto ya toda la parte clínica, quirúrgica, que es lo que hacemos nosotros, ¿no? Pero obviamente al operar ya a un paciente le estamos quitando cierta calidad de vida, ¿no? Y aparte va a ser un problema en la parte social, en la parte económica, porque es un paciente que va a estar levemente discapacitado. Y la recuperación de una cirugía de quiste atípico o cirugía pulmonar en general, más o menos son unos 2 o 3 meses, ¿no? Es el tiempo que el paciente va a tener que estar, obviamente, pues, en descanso y no va a haber una producción, ¿no? A la sociedad. Por eso tenemos que ver también muchos aspectos preventivos. Y acá viene lo que es la parte de la prevención. Hay que educar mucho a la población, hay que enseñarles todo lo que conversamos acá, lo que les estoy enseñando a ustedes tienen que saberlo, asimilarlo, y cuando ya sean médicos, ¿no? Y vayan pues a provincias, ¿no? A zonas rurales, tienen que educar a la población, tienen que decir cómo se transmite esta enfermedad y cómo la pueden evitar, incidir mucho en las medidas de higiene, en las medidas de bioseguridad. Felizmente, ¿no? Lo bueno que siempre también menciono, lo de toda esta pandemia que estamos viviendo, lo del COVID y todo, que las medidas de higiene y bioseguridad han tomado mucha importancia en la vida de las personas. La gente es más consciente y por ese motivo probablemente en unos años estas enfermedades también comiencen a disminuir porque obviamente hacemos mucho más mayores medidas de higiene. Pero siempre hay que enfatizar y enfatizar en estos 3 puntos que estamos viendo acá, ¿no? Evitar la parasitación canina. ¿Cómo se evita la parasitación canina? Se tiene que destruir las vísceras parasitadas, como les dije al inicio, hay que cremarlas, hay que eliminarlas, ¿no? Y no volverlas a dar pues, a los perros, ¿no? Porque si los perros tienen acceso de nuevo a los restos de hígado, pulmones o vísceras contaminadas, va a haber se completa todo el ciclo y va a perpetuarse siempre la infección, ¿no? Hay que elaborar censo de población canina para localizar los animales que están infectados y darles tratamiento antiparasitario, desparasitarlos. ¿Ya? El tratamiento antiparasitario es importante porque se eliminan las tenias adultas en los perros y al eliminar las tenias adultas en los perros, obviamente cortamos la infección y cortamos el ciclo. ¿Ya? Muy bien. Entonces es importante esto, ¿ok? Para poder prevenir y evitar que se siga diseminando más esta enfermedad. Muy bien. Ok, con esto acabamos. Les agradezco. Agradezco la atención, creo que hemos cumplido felizmente el tiempo, más o menos que habíamos previsto en 2 horas. Es un tema amplio, ¿ya? Es un tema que, perdón, eh, perdón, ya. Es un tema bastante amplio, pero es un tema que tenemos que conocer nosotros sí o sí. ¿Por qué? Porque es una patología que vemos muy frecuentemente en nuestra práctica diaria, como ya les he mencionado. Muy bien, entonces con esto ya concluimos todo lo que es la parte de infectología, ¿no? En cirugía tórax y cardiovascular, lo que es la parte de atidosis pulmonar. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor, ya en los minutos finales para poder acabar. Doctor, buenos días. Una pregunta. En relación al uso de albendazol previo a la cirugía, ¿en qué casos más lo usamos? ¿O si se usa algún otro antibiótico previo a la cirugía? Ya, albendazol. Mira, como te digo, en todo quiste, si tú diagnosticas un quiste complicado, quiste roto, tienes que iniciarle albendazol inmediatamente, ¿no? Y acompañado también con un tratamiento antibiótico, ¿no? O sea, paciente con quiste roto, con quiste complicado, se inicia un tratamiento antibiótico, lo hospitalizas obviamente, lo comienzas a preparar para la cirugía y le inicias tratamiento antibiótico. Generalmente lo que usamos es ceftriaxona, cefalosporina de tercera generación, ¿no? A veces le podemos dar también clindamicina asociado y iniciamos albendazol de inmediato, ¿ya? Ahora, y obviamente le sigues dando hasta después de la cirugía. Lo operas y le sigues dando por lo menos unos 2 a 3 meses posteriores a la cirugía. Eso sería en cuestión de albendazol. Y el antibiótico solamente lo damos generalmente hasta una semana después de la cirugía, ¿ya? En quiste roto. En quiste simple, ahí sí, la cosa cambia un poco. Ya les he dicho, cuando tenemos un quiste simple gigante, ¿no? Gigante lo consideramos a partir de 15 centímetros para adelante, preferentemente también iniciar apenas lo diagnostiquemos.
No antibiótico, porque el antibiótico no es necesario. El antibiótico ya se iniciará después de la cirugía, ¿ya? Ahora, si tenemos un quiste que está en inminencia de ruptura, con un signo del menisco, un signo de la muesca, como hemos visto, también preferentemente hay que, así no sea gigante, preferentemente iniciar albendazol, ¿ya? Para evitar que se pueda romper, o si se rompe, evitamos la diseminación. Si tenemos un quiste simple, común y silvestre, sin signos de ruptura, no es necesario iniciar albendazol en el preoperatorio. Lo iniciamos después de la cirugía, ¿ya? Siempre después de la cirugía se tiene que iniciar albendazol porque va a haber manipulación. Por más medidas preventivas que tengamos, inactivemos el quiste, ¿no? Pongamos nuestras gasas con hipersodio para evitar la diseminación, siempre hay que iniciar albendazol después de una cirugía de quiste diatídico, en este caso pulmonar. ¿Ok? Gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguna otra consulta? Recalcarles siempre, si tienen preguntas me las van haciendo, por favor, el tratamiento quirúrgico. Por favor, llévense a su cabeza eso. Ya todo quiste diatídico pulmonar, salvo que esté calcificado, ¿no? O sea, pero es muy raro que se calcifique en el pulmón, salvo que esté totalmente calcificado y evidenciemos eso, el único caso que el que podamos diferir o hacer el tratamiento conservador. Pero todo quiste diatídico en el pulmón hay que operarlo, ¿ya? El tratamiento médico nomás no funciona, ¿no? Es a diferencia del hepático, en el hepático sí, y seguro que lo han visto o van a ver, incluso la clasificación de Garvey y todo, que te dice cuándo operas, cuándo no operas, ¿ya? Y algunos, los menores de 5 centímetros en hígado, los podemos tratar médicamente, ¿no? Y los mayores de 5 quirúrgicamente, ¿no? En cambio, acá en pulmón, sí, es un consejo, y también la experiencia ya me lo ha dicho, hay que operarlo. Ya, a ver, Alicia levantó la mano, por favor. A ver, Sí, Alicia. doctor, buenos días. Doctor, mi pregunta era un poco a ese tema. En caso de que los quistes no tengan contenido, ¿también se operan? Ya. Cuando sea, por ejemplo, una cavidad residual, Sí, doctor. algo así. Ya. Sí. ¿Por qué? Porque, mire, acuérdense que más o menos para que entiendan, ¿no? O sea, el quiste que se rompió forma una cavidad. Esa cavidad sabemos que tiene contacto con los bronquios. ¿Y el bronquio de dónde viene? El bronquio, o sea, al final termina comunicándose con el medio ambiente, ¿no? O sea, uno cuando respira, inhala todo el aire, tenemos cilios y todo, pero igual, pasan bacterias, pasan virus. Pasan por todo tu tracto, tu árbol bronquial y por todos los bronquiolos, llegan a la cavidad, vean mi mano, acá llegan a los bronquiolitos y acá. Y hay alta posibilidad de que esta cavidad se infecte, ¿no? Entonces, como hay alta posibilidad que esa cavidad se infecte, nos puede provocar un absceso pulmonar. Entonces, la respuesta a la pregunta es que toda cavidad, por más que sea cavidad residual, esté vacía, sí hay que operarla, si es secundario a una hiatidosis pulmonar. Y generalmente cualquier cavidad, excepto las bulas o los nematoceles que se ve que no tienen contacto, ¿no? O sea, que se ve que están ahí y no crecen, podemos obviarlos en tratamiento. Pero una cavidad residual, esa cavidad tiene contacto con un bronquio definitivamente, porque para que se haya evacuado, ¿por dónde se va a evacuar? El vía de salida es el árbol bronquial. Entonces tiene contacto con el árbol bronquial. Entonces, tranquilamente se puede infectar en cualquier momento y por ese motivo hay que operarlo. ¿Ya? Ya, doctor, gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ya son las 9. Ya tenemos creo que hacer todos. Por los que les gusta el fútbol, ahí clásico, Barcelona-Real Madrid, en unos minutos. Y no sé si tienen alguna otra pregunta. Bueno, si todo ha quedado claro, eso también lo discutimos, lo hablamos siempre en las clases prácticas, les mando casos porque operamos mucho quiste diatídico. En los últimos tiempos, desde que se ha reactivado un poco más las cirugías, estoy operando bastante. He operado 2 casos el viernes. A uno le hice una lobectomía inferior porque era quistes múltiples. Ya les hubiera presentado. Yo lo bueno, no sé si no les mando a todos o tenemos una clase como para presentar algunos casitos. Les voy a mostrar fotos o videos, ¿no? De la tomografía de un paciente con 4 quistes múltiples, felizmente solamente en el lóbulo inferior, que tuve que hacer la lobectomía inferior, y el otro fue un quiste gigante del lóbulo inferior que comprometía el lóbulo medio. Incluso estaba tan pegado al diafragma que lesionamos el diafragma y tuvimos que suturarlo, y y era un paciente que nos sangró tanto, el lóbulo superior tampoco no estaba muy bien, con alto sangrado. Al final tuve que hacerle una neumonectomía,
¿ya? Les voy a comentar a todos de este caso, les voy a mandar las imágenes al grupo en general, les voy a mandar ¿cómo se llama? Las evidencias de este caso. Está en UCI ahorita el paciente, felizmente está recuperando bien, ¿no? Y les voy a explicar cómo quedamos con este caso, ¿ya? Entonces, para recalcarles que es una patología que vemos mucho, operamos mucho, ¿no? Y cuando ustedes sean médicos en la especialidad que se desenvuelvan, siempre van a ver quistes hiatídicos pulmonares, hepáticos, en otras localizaciones, entonces siempre es importante que sepan cómo diagnosticarlos y cómo manejarlos, ¿ya? Muy bien, chicos, si es que no hay mayores preguntas, concluimos la clase por hoy día, ¿no? Y con esto ya concluimos todo el primer bloque, hasta acá sería el primer examen que va a ser el día 2 de noviembre, que hemos quedado con todos ustedes y con Adriana, ¿no? Muy bien, gracias entonces por su atención, ya nos vemos la siguiente semana para continuar con las clases, ¿ya? Doctor, disculpe, por favor, antes Dime. de concluir. Disculpe, doctor, por favor, Dime. el siguiente grupo, ¿cuándo le tocaría exponer? Lo que patología de pared torácica debe ser la siguiente semana. Miren, yo miércoles y jueves y